Todo comenzaría con el cumpleaños de Bulma a pocos meses de culminar el torneo del poder. Nuestros amigos estarían festejando justo con la presencia de Bills y Whis. Todo estaba en orden hasta que los pequeños Goten y Trunks despertaron a Bills jugando con sus pistolas de agua. Bills se pondría de mal humor. ¿Acaso no se dan cuenta que despertaron al dios de la destrucción? Diría Bills seriamente. Lo siento, señor Bills, diría Goten. Sí, lo sentimos, fue un accidente. No hay peor pecado que despertar a un dios de la destrucción cuando está durmiendo, diría Bills. Bills crearía energía de Hakai en su mano mientras todos estaban atentos. Señor Bills, ¿qué está haciendo? Diría Goku al colocarse al frente. No te metas en esto. Es un asunto con estos niños maleducados, diría Bills. Por favor, señor Bills, no es para tanto. Tampoco puede estar desapareciéndolos porque sí, diría Goku. Siga durmiendo su siesta, o mejor, coma algo. ¡No me digas qué tengo que hacer!, gritaría Bills al expulsar gran cantidad de energía. Bills arrojaría varias cosas lejos por su estallido de ki. Los niños se alejarían de allí ya que estaban aterrados. No puedo creerlo, otra vez con sus rabietas, diría Bulma molesta. Señor Bills, ya basta, diría Goku molesto. Vaya, creo que en este caso el señor Bills sí que está de mal humor, diría Whis. Creo que aún sigue dormido. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntaría Goku. Sigue durmiendo, solo que reacciona así antes de despertarse del todo, diría Whis. Espera, ¿quieres decir que está sonámbulo?, diría Goku. Así es, diría Whis, por lo que recomiendo que tenga cuidado. El cuerpo de Bills se rodearía de energía de Hakai. Estaba a nada de perder el control. Kakaroto, ¿qué fue lo que hiciste?, diría Vegeta de mal humor. Yo no hice nada, Vegeta. Está de mal humor, diría Goku. Ten cuidado en cómo le hablas a un dios de la destrucción, diría Bills furioso. Bills se acercaría a los niños para ejecutarlos, pero Goku atacaría al dios de la destrucción con un feroz golpe de puño. ¡Maldito gusano!, diría Bills. Bills devolvería un golpe de puño a Goku en el rostro arrojándolo lejos. El golpe había sido tan fuerte que le había cortado el labio. Algunas gotas de sangre quedarían sobre el puño de Bills. Ahora me encargaré de ustedes, diría Bills a los niños. Bills lanzaría un ataque de Hakai hacia los niños, pero Goku se colocaría en medio para salvarlos. En ese momento, Goku sería destruido. ¡Kakaroto!, diría Vegeta aterrado. ¡Goku!, diría Milk desesperada. No puede ser cierto, diría Bulma. Bills cerraría los ojos, quedaría durmiendo de pie. Se lo podía escuchar roncar. Vaya, eso sí que está mal, diría Whis. No puedo creerlo. ¿De verdad lo desapareció?, diría Vegeta. Vegeta, ¿por qué no hiciste nada?, diría Bulma furiosa. Yo... no lo sé, diría Vegeta desconcertado. Ni él mismo lo asimilaba. Bills seguía roncando. Nuestros amigos no sabían cómo actuar al respecto. De pronto Bills abriría los ojos. Acababa de despertar. ¿Por qué estoy de pie? ¿Otra vez estaba sonámbulo?, diría Bills. Señor Bills, tengo malas noticias, diría Whis. ¿Qué pasó?, diría Bills. ¡Eres un desgraciado!, diría Bulma furiosa. ¿Cómo pudiste hacerle eso a Goku?, ¿De qué rayos estás hablando?, diría Bills. Señor Bills, mientras estaba dormido, eliminó al señor Goku, diría Whis. ¿Qué hice qué?, diría Bills aterrado. ¿Cómo lo oyó? Goku ya no existe, diría Whis. Todos observarían a Bills con desprecio. No le temían, pero le tenían un gran rencor. Dime que es una broma, diría Bills. No, de verdad pasó, diría Whis. Retrocede el tiempo, ordenaría Bills. Lo siento, señor Bills, es demasiado tarde, diría Whis. No puedo creerlo. ¿De verdad lo hice mientras dormía?, diría Bills. Si estás tan arrepentido, ve por las super esferas del dragón y regrésalo a la vida, diría Bulma. Son las únicas esferas del dragón que pueden Está regresarlo. bien, lo haré, diría Bills seriamente. pero solo porque yo quiero hacerlo. Solo hay que esperar un año, diría Whis. No me digas eso, diría Bills desconcertado. Así es, mi hermana las acaba de usar hace poco, diría Whis. Siento darles las malas noticias, pero tendrán que esperar un año. Bueno, no es como si Goku nunca hubiera estado muerto antes, diría Milk algo tranquila. No es lo mismo, diría Vegeta seriamente. Una cosa es morir y otra cosa es desaparecer por energía de destrucción. Kakaroto ni siquiera existe en el más allá, porque su alma desapareció. De todas maneras, podemos esperar un año, no creo que pase nada malo, diría Bulma. El báculo de Whis sonaría. Era una llamada de Daishinkan. Padre, qué gusto tener noticias de usted, diría Whis.
Hijo, lamento molestarte, pero necesito pedirte un favor. Diría Daishinkan. En breve los reyes del todo prepararán un banquete y quieren que el señor Goku esté presente. ¿El señor Goku? Diría Whis sin saber cómo reaccionar. ¿Sucede algo? Diría Daishinkan. No sucede nada. Goku estará complacido de asistir. Diría Bills al intervenir. Eso espero. Diría Daishinkan seriamente, ya que intuía que algo andaba mal. Solo les recuerdo que Senosama le tiene mucho aprecio al señor Goku. Si este no llega a venir, podría molestarse. Lo tenemos bien claro. Diría Whis. ¿Qué fue todo eso? Diría Vegeta desconcertado. La llamada terminaría y Whis sujetaría a Bills de la oreja con fuerza. ¿Cómo puede ser que diga semejante barbaridad? ¿Qué vamos a hacer ahora para complacer a Senosama? Diría Whis nervioso. ¿Se da cuenta que le mintió a mi padre y arriesgó nuestras vidas? No te preocupes, tengo una idea. Diría Bills. Bulma, ven aquí. ¿Qué es lo que quieres? Diría Bulma molesta. Esta es la sangre de Goku. Diría Bills al mostrarle su puño. Quiero que hagas uno igual. Espera, ¿quieres que clone a Goku? Diría Bulma aterrada. Como ya escucharon, Senosama quiere verlo en unos días. Se trata del destino de los 12 universos. Diría Bills. Pero nunca he clonado a nadie. Diría Bulma. ¿Es eso o desapareceremos? Diría Bills. Bueno, yo... Diría Bulma. Es nuestra única oportunidad. Está bien, lo intentaré. Diría Bulma. No tienes que intentarlo, tienes que hacerlo. Diría Bills seriamente. Nuestras vidas dependen de ello. Bulma tomaría la muestra de sangre del puño de Bills y trabajaría sobre ella para tratar de clonar a Goku. Bulma sentía mucha presión sobre sí misma, ya que nunca se había metido en la clonación. Demonios, esto es más difícil de lo que pensaba. No sé mucho de genética. Espero que todo salga bien. Diría Bulma. Tras 2 días de arduo trabajo, Bulma lograría crear el cuerpo de Goku como nuevo, aunque aún no había despertado. Cielos, me pregunto qué tal habrá quedado. Diría Bulma. Bills y Whis aparecerían de la nada dándole un buen susto a Bulma. ¡Demonios, no entren así, me asustan! Diría Bulma. Mañana tenemos la reunión y aún no sabemos nada del clon de Goku. Diría Bills. Necesitamos saber si ya está listo. El cuerpo está listo, pero no sé si es capaz de razonar o recordar algo. Jamás trabajé con un clon. Diría Bulma. Pues tendrás que averiguarlo, porque sea como sea lo llevaremos con Senosama. Diría Bills. Solo lo necesitamos por unas horas y mientras no lo reclame por un año todo estará en orden. Bien, vamos a despertarlo. Diría Bulma. Bulma pondría en funcionamiento la maquinaria mientras trabajaba en la computadora. Tras algunos ajustes, enviaría energía a la camilla donde estaba Goku y este abriría los ojos. ¡Cielos! ¡Despertó! Diría Bulma. A pesar de que Goku estuviese despierto y con los ojos abiertos, este no decía una sola palabra. Estaba con la vista perdida a la nada sin realizar expresión alguna. No puede ser, no dice nada. Diría Bulma. Bulma iría por Goku, le hablaría, pero Goku contestaría con un balbuceo sin sentido. Oh, por Dios, esto es peor de lo que pensaba. Diría Bulma. Oye, ¿acaso no sabe hablar? Diría Bills. Es un clon, pero aún no sabe hablar ni comportarse. Es como si fuera un bebé, pero con el cuerpo de un hombre. Diría Bulma. Bulma movería los dedos frente a Goku. Este con los ojos seguiría su dedo. Al menos parece estar bien. Diría Bulma. Cielos, esto será más lento de lo que pensaba. Diría Bulma. ¿Por qué no le pide a las esferas del dragón que le otorguen memoria y capacidad de razonamiento? Preguntaría Whis. Es verdad, cielos, Whis, eres un genio. Diría Bulma. Bulma utilizaría las esferas del dragón, las que tenía reunidas en su laboratorio. Llamaría a Shenlong para pedirle su deseo. ¡Sal de ahí, Shenlong! Llamaría a Bulma. Shenlong aparecería oscureciendo el cielo por completo. Dime cuál es tu deseo. Puedo cumplir cualquier cosa. Diría a Shenlong. Shenlong, él es el clon de Goku. Necesito que tenga los recuerdos de Goku y que se comporte como una persona normal. Diría Bulma. Esos son 2 deseos, no 1. Diría Shenlong. O le doy los recuerdos de Goku o hago que se comporte como una persona normal. ¿Cuál es el problema? Preguntaría Bills seriamente. Señor Bills. Diría Shenlong aterrado. No hay problema, cumpliré su deseo. Los ojos de Shenlong brillarían. Cumpliría el deseo con facilidad y se iría de allí. Goku pestañearía y observaría hacia todas partes. Goku, ¿cómo te sientes? Preguntaría Bulma al pasar la mano por frente de Goku. Hola, soy Goku. Diría Goku. Bueno, suena como él. Diría Whis. ¡Qué alivio! Diría Bills. Goku, tendremos que ver a Senosama. ¿Te comportarás como es correspondiente? Está bien. Diría Goku.
No lo sé. Se ve algo distraído, diría Whis. Quiero decir, más distraído de lo normal. Goku, di algo que dirías tú. Diría Bills. Venimos por las sillas para cuarto B, diría Goku. ¿De qué está hablando? Preguntaría Bills. Aunque le busque el sentido, no lo encuentro, diría Whis. Para B sillas venimos para el cuarto, diría Goku. ¡Demonios, Bulma! Tenemos que irnos con Zenosama y Goku no puede hilar una simple conversación. Diría Bills desesperado. Yo no tengo la culpa, jamás trabajé con genética. Diría Bulma. La reunión con Zenosama comenzará en algunas horas, por lo que no tenemos mucho que hacer, diría Whis. No puedo creerlo. Tenemos que llevarlo de todas maneras, diría Bills. Solo espero que no haga enfadar a los Reyes del Todo. Lo único que pueden hacer es evitar que hable. Diría Bulma. Algo debe andar mal con su cerebro, por lo que no puede formular oraciones. ¡Qué basada! Diría Goku. Tenemos que irnos, en el camino quizá podremos arreglarlo, diría Whis. Whis y Bills emprenderían el viaje con Goku, mientras este aún estaba algo ido. Bills lo observaba con desprecio. Sentía que Goku le traería problemas. Aún no puedo creer que tengamos que pasar por todo esto, diría Bills. Cualquier comentario fuera de lugar hará enfadar a los Reyes del Todo. Esto no habría pasado si no lo hubiera destruido, diría Whis. Oye, ya te dije que no es mi culpa, estaba sonámbulo, diría Bills. Buen argumento. Ahora explíqueselo a Zenosama, diría Whis. Lo sé. Esto es un problema, diría Bills. Mondongo, diría Goku. Oye, trata de no decir ninguna palabra a menos que sea realmente necesario. ¿Quedó claro? Diría Bills furioso. Goku le gana a todos, diría Goku. Bueno, eso al menos tiene algo de sentido, diría Whis. Momentos después, vemos a Bills y Whis llegar hasta el planeta de Zenosama. Todos los demás dioses estaban reunidos. En este momento, ambos Reyes del Todo llegarían y saludarían a Goku. Whis y Bills estaban aterrados, ya que ambos Zenosama se habían acercado a Goku. Solo espero que no meta la pata, pensaría Bills. ¡Goku, te extrañamos mucho!, dirían ambos Zenosamas. Hola, soy Goku, diría Goku. Nadie entendía lo que sucedía a Goku, pero los únicos que lo tomarían con normalidad eran los Reyes del Todo. Los Zenosamas apartarían a Goku y se pondrían a jugar con él. Increíblemente, Goku no era capaz de decir cosas coherentes, pero los Reyes del Todo lo tomarían con normalidad. Los dioses estaban realmente preocupados por la reacción de Goku, en especial el supremo sacerdote. Whis, ¿tienes algo que decirme?, diría Daishinkan al acercarse a su hijo. Tuvo un golpe en la cabeza, por lo que no está muy bien que digamos, diría Whis. Vaya, el golpe debió ser muy fuerte, diría Daishinkan. Discúlpelo, espero que no haya generado problemas, diría Bills aterrado al realizar una reverencia. No, todo está en orden, creo, diría Daishinkan. Luego de varias horas, la reunión terminaría. Bills y Whis regresarían a su planeta. Cielos, eso fue intenso, diría Bills. Lo importante es lo que viene, diría Goku. Bills ya no sabía cómo reaccionar ante los comentarios sin sentido de Goku. Al menos pasó la peor parte, diría Whis. El pobre es pobre porque quiere, diría Goku. Cielos, es peor de lo que pensaba. Llévatelo de una vez por todas a la Tierra, no quiero verlo. Como diga, señor Bills, diría Whis. Whis emprendería viaje con Goku directo a la Tierra. Nuestros amigos lo estaban esperando. Ya era de noche, pero todos estaban atentos a su regreso. ¡Goku, regresaste! Diría Milk. Lo siento, su solicitud no fue aprobada, diría Goku. Oh, por Dios, esto es grave, diría Bulma. Como podrán ver, siguen existiendo, así que su encuentro con Zenosama salió bien, diría Whis. Milk, ¿podrás manejar esta situación? Diría Bulma. Creo que dándole de comer será suficiente, diría Milk. Goku sería llevado al hogar de Milk. Solo quedaba esperar un año a que las superesferas del dragón regresaran. Goku estaría en su casa. Milk no sabía cómo hacerse entender con él. Goku, ¿quieres comer algo? Diría Milk. Mondongo, diría Goku. No sé si tengo esa comida. Diría Milk. Ya sé, espérate, haré algo, sé que te gustará. Milk comenzaría a cocinar para Goku. Le prepararía algo acorde a él. Aunque fuese un clon, sabía que tendría el mismo estómago. Goku se mantendría en pie en medio de la casa mientras observaba hacia todas partes. Goku, siéntate, la comida ya casi está lista. Diría Milk. Goku tomaría asiento, pero en la misma mesa. Goku, ¡ay no, en la silla! Diría Milk molesta. Goku se sentaría como corresponde y Milk le serviría de comer.
Este comería tal y como el original Goku. Vaya, al menos en eso es igual. Diría Milk. No puedo esperar a que revivan a Goku, pero ¿qué haremos con él? Mamá, ¿qué te pasa? Diría Goten al notar triste a su madre. No pasa nada, mi cielo. Diría Milk. Goku terminaría de comer, se sentaría realmente satisfecho. Pasarían algunos días mientras que Goku permanecía en su casa. No podía trabajar ya que no tenía las capacidades básicas para hacerlo. Bulma, Piccolo y Krillin llegarían para ver cómo estaba todo. Milk, ¿qué tal estás con Goku? Diría Bulma. Es un poco complicado, pero estoy logrando controlar la situación. Diría Milk. Goku estaba sentado fuera mientras veía las mariposas a su alrededor. Al menos se ve tranquilo. Diría Piccolo. Solo es cuestión de un año. Oigan, ¿por qué no lo ponen a dormir o algo por el estilo? Si ya vio a Zen-Osama. Diría Krillin. Es cierto, podría colocarlo en una cápsula de suspensión animada. Diría Bulma. No creo que sea buena idea. Si Zen-Osama lo requiere de nuevo, no lo tendríamos a tiempo. Diría Piccolo. Solo esperemos que no llegue ningún rival. Diría Krillin. En un momento una mariposa se colocaría en la nariz de Goku. Este estornudaría. La mariposa se movería y Goku señalaría a la mariposa y la exterminaría de un rayo de ki. ¡Demonios! Diría Bulma. Goku nunca haría algo como eso. Diría Krillin desconcertado. ¡Lucecitas! Diría Goku. Goku comenzaría a crear bolas de ki y las dejaría flotando. No puede ser. Es un idiota. Diría Piccolo. Goku golpearía cada una de las bolas de ki lanzándolas lejos y haciendo explotar cosas. Una de ellas iría hacia nuestros amigos, pero Piccolo la atacaría con un rayo de ki. Generaría una explosión cerca de ellos. Demonios. A pesar de ser un clon, tiene casi el mismo poder que el original. Diría Piccolo. Luego comenzaría a lanzar varios rayos de ki por todas partes. Lo disfrutaba como si solo se tratara de un juego. Goku reía mientras lanzaba los ataques por todas partes. ¡Tienen que salir de aquí! Diría Piccolo alerta. Bulma y Milk se alejarían ya que era muy peligroso para ellas. Piccolo y Krillin tratarían de controlar a Goku, aunque no parecía ser una tarea fácil. Goku, tienes que dejar de hacer eso. Diría Piccolo. Goku señalaría a Piccolo lanzándole un rayo de ki. Este lo esquivaría por poco. El ataque impactaría cerca de la casa de Milk, causando un gran temblor. ¡Piccolo, aléjalo de aquí! Diría Bulma. Lo dices como si fuese fácil. Diría Piccolo. ¡Vamos a jugar! Diría Goku. Goku acumularía ki en sus manos y comenzaría a lanzar ataques hacia todas partes. No hay opción, tendremos que detenerlo a la fuerza. Diría Krillin. Krillin iría por la espalda de Goku. Lo sujetaría con fuerza para aprisionarlo. Aún así, Goku elevaría su ki quitándose a Krillin de encima. Luego Piccolo se lanzaría hacia Goku conectando una patada en su pecho que lo lanzaría lejos. No creo que pelear con él sea una buena idea. Diría Bulma aterrada. Goku se tocaría el pecho. Sentía un gran dolor. Goku, ya basta. Estás poniendo a todos en peligro. Diría Piccolo. ¡Peligro! Diría Goku seriamente. Algo pasaría con Goku que lo molestaría. Su expresión se volvería sombría. Luego explotaría su ki desatando una gran oleada de energía. Milk y Bulma sufrirían con un gran viento que casi las arroja lejos. Luego Goten saldría de su hogar para ayudar a ambas. ¡Mamá! ¡Mi papá se está comportando muy extraño! Diría Goten. Goku se veía realmente molesto. ¡Peligro! Diría Goku. Goku llegaría a Piccolo con un rodillazo tan rápido que no le habría dado tiempo a reaccionar. Krillin se alejaría de allí temiendo que Goku lo matara de un solo golpe. ¡Cielos! Esto no se ve nada bien. Diría Krillin. Piccolo se pondría realmente furioso. Se apartaría varios metros. Se quitaría el peso de entrenamiento. Luego elevaría su ki lanzándose con todo hacia él. Piccolo atacaría con gran velocidad, pero sus ataques no eran nada para él. En un momento, Goku sujetaría de la muñeca a Piccolo. Lo apretaría tan fuerte que no podría liberarse. ¡Maldición! Es demasiado fuerte hasta en su primera forma. Diría Piccolo. No me siento cómodo contigo. Diría Goku. Goku apoyaría la mano en el pecho de Piccolo. Lo atacaría con un gran ataque de ki. El cuerpo de Piccolo sufriría de un daño letal. Después de eso, Goku soltaría a Piccolo y este caería al suelo. Luego observaría a Krillin de manera amenazante. ¡Goku, espera, soy yo, tu amigo Krillin! Diría Krillin asustado. Goku caminaría lentamente hacia Krillin mientras este retrocedía. En un momento, Goku volaría hacia Krillin a gran velocidad, pero una patada voladora de Vegeta lo lanzaría lejos. Goku rodaría varios metros lejos, pero se pondría en pie enseguida. El ki de Kakaroto es inconfundible, aunque se trate de un clon. Diría Vegeta. Kakaroto. Diría Goku. Sí, tu nombre es Kakaroto. Diría Vegeta. Goku. Diría Goku. Yo creo que mejor me voy de aquí. Diría Krillin.
Krillin iría por Piccolo y se lo llevaría de allí. Goku se pondría en guardia y se lanzaría con todo hacia Vegeta. Lo atacaría con una serie de golpes consecutivos, pero Vegeta se transformaría en Super Saiyajin Blue. Vegeta de un simple golpe de puño en el pecho lo derribaría. Goku caería al suelo, sentiría un fuerte dolor. «Vegeta, trátalo bien», diría Krillin. Goku se pondría en pie sin dejar de tocarse el pecho, mientras Vegeta se acercaba lentamente hacia él. Mírate, solo era una copia. Diría Vegeta con desprecio. Sería mejor eliminarte. Vegeta señalaría a Goku creando una bola de ki en su mano. «¡Vegeta, no lo hagas!», diría Krillin. A este sujeto es un peligro, ni siquiera es el Goku original. Diría Vegeta. Hay que eliminarlo antes de que cause más problemas. Goku se sentiría realmente amenazado. Comenzaría a elevar su ki al máximo. Vegeta lanzaría su ataque, pero Goku rechazaría el ataque como si nada. ¡Rayos!, diría Vegeta. Goku gritaría explotando su ki al máximo, logrando transformarse en Super Saiyajin Blue. ¡Maldito clon basura! ¿Cómo te atreves a creerte igual que Kakaroto?, diría Vegeta fuera de sí. Vegeta se lanzaría con todo hacia Goku. Llegaría con un fuerte golpe de puño en su rostro. Goku movería su rostro a un lado, pero no sin perder la postura. Al instante respondería con otro golpe de puño en Vegeta. Así comenzarían a intercambiar ataques entre sí. Goku y Vegeta incrementarían su velocidad, atacándose ferozmente. «Es increíble que solo sea un clon», diría Krillin. Piccolo despertaría. Al mejorarse, notaría la pelea. ¿Qué demonios?, diría Piccolo desconcertado. «Parece que este clon de Goku tiene sus mismas capacidades, a pesar de ser solo un clon», diría Krillin. Vegeta quiere matarlo, pero no sé qué va a pasar. Goku y Vegeta trenzarían las manos. Comenzarían a forcejear entre sí. Ambos tenían la misma fuerza. ¡Vegeta!, diría Goku furioso. «No digas mi nombre que se gasta», diría Vegeta. Goku y Vegeta comenzarían a darse cabezazos ferozmente. Ambos peleaban al mismo nivel. Mientras tanto, Whis veía la pelea en su báculo. «Vaya, qué inesperado», diría Whis. «Whis, ¿qué tanto haces?», diría Bills. «Nada, solo viendo cómo el señor Vegeta pelea con el clon de Goku», diría Whis. «Oh, eso...», diría Bills. «¿Espera, qué?». Bills vería el báculo de Whis para notar la pelea. «¿Qué se supone que hacen esos idiotas?», diría Bills furioso. «Parece que están peleando», diría Whis. «Eso ya lo sé. Tenemos que evitar esa pelea. Si ese clon de Goku se muere y se nos ama lo llama antes de que las superesferas del dragón regresen, estaremos en problemas», diría Bills. «Tenemos que ir a la Tierra ahora mismo». Bills y Whis viajarían hacia la Tierra cuanto antes. El dios de la destrucción temía que Goku muriera. Aunque el mayor problema era un Goku fuera de control y sin uso de razón. Gohan llegaría advertido del desastre que estaban ocasionando ambos. «¿Qué es lo que sucede?», diría Gohan. «¿Por qué Vegeta provocó a mi padre?». «Aunque no lo creas, fue al revés», diría Krillin. «¿De qué estás hablando?», diría Gohan. «Fue Goku quien comenzó todo. Descubrió que podía manipular ki y comenzó a jugar con eso. Vegeta llegó justo a tiempo para salvarnos», diría Piccolo. «No puede ser», diría Gohan desconcertado. «Gohan, no quiero arruinarte la ilusión, pero recuerda que solo se trata de un clon», diría Krillin. «No es tu padre original». «Lo sé, pero aún así no me gusta ver la idea de mi padre peligrar la vida», diría Gohan. En un momento, Vegeta conectaría un fuerte golpe de puño en el estómago de Goku, dejándolo sin aliento. Luego, de un golpe martillo lo derribaría y Goku caería al suelo perdiendo su transformación. Vegeta estaba a nada de eliminar a Goku, pero la llegada de Whis y Bills lo interrumpiría. «Vegeta», diría Bills furioso. «Señor Bills», diría Vegeta aterrado. «Si llegas a eliminar a Goku, te mataré. Te reviviré y te mataré de nuevo», diría Bills. «Así que quítate de ahí. Entonces llévatelo a tu planeta. Kakaroto es un peligro», diría Vegeta. «¿De qué estás hablando?», diría Bills. Goku se levantaría y se lanzaría a Vegeta, pero Bills se colocaría en medio al instante, sujetaría a Goku de la muñeca y le haría una llave. Lo torcería dejándolo inmóvil. Goku gritaría de dolor mientras trataba de liberarse, pero la fuerza de Bills era demasiada. «Ve eso», diría Vegeta. «Me duele. Maldito idiota», diría Goku. «¿Cómo me llamaste?», diría Bills seriamente. Bills golpearía a Goku de un rodillazo en su pecho. Este pondría los ojos en blanco y quedaría inconsciente. Goku caería al suelo sin poder reaccionar. «Es un sujeto detestable», diría Bills. «Recuerde que tiene que conservarlo por un año», diría Whis. «Demonios, esto será un problema», diría Bills entre dientes. «Es muy peligroso tener a un sujeto con el nivel de Kakaroto. Él era un idiota, pero al menos tenía uso de razón», diría Vegeta.
Yo no puedo tener a Goku así en mi casa. Se puso a jugar con energía. Pudo habernos matado. Diría Milk. Milk tiene razón. Diría Bulma. Si quieren puedo colocarlo en suspensión animada hasta que lo necesiten. Esa suspensión animada, ¿cuánto demoraría en cancelarse si lo necesitamos? Diría Bills. Depende cómo me salga, pero calculo que entre 2 a 4 horas. Diría Bulma. Es poco tiempo si Senosama lo llama con urgencia. Diría Whis. Pero suficiente si el llamado es como la última vez. Está bien. Puede que resulte. Diría Bills. Eso sí, se lo llevarán de la tierra. Diría Bulma. Tiene razón, aquí es un peligro. Diría Milk. Bulma, ponte a trabajar en eso que me dices cuanto antes. Diría Bills. No quiero que pierdas un minuto. Nuestros amigos irían a la Corporación Cápsula llevándose a Goku desmayado. Momentos más tarde, Goku despertaría aterrando a todos. Goku se sentaría mientras sujetaba la cabeza. Al recobrar el Ki, vería a Vegeta con odio. Intentaría atacarlo, pero Bills, con un simple ataque del filo de su mano, lo desmayaría de nuevo. Vegeta, ve a decirle a Bulma que termine con eso de una vez por todas. Diría Bills. En cualquier momento terminaré eliminando a Goku por error. Iré a hablar con ella. Diría Vegeta. Vegeta iría a ver a Bulma para apurarla con lo que estaba trabajando. Bulma, será mejor que te des prisa. Kakaroto acaba de despertar y debió de ser desmayado de nuevo. Diría Vegeta. Oye, dejen de estar presionando, no es tan fácil como parece. Diría Bulma. Demoraré unos 30 minutos aproximadamente. Como sea, pero date prisa. Diría Vegeta. Momentos más tarde, Goku despertaría de nuevo, pero Bills lo volvería a desmayar. Podríamos estar así todo el día, diría Whis. Chicos, ya terminé. Diría Bulma. Cielos, ya era hora. Diría Bills. Bulma arrojaría una cápsula al suelo donde se vería una camilla como para una persona. Estaba recubierta de vidrio, cosa que se pudiese ver en su interior. Listo, es como un ataúd, pero lo dejará durmiendo por siempre, a menos que sea despertado por alguien. Diría Bulma. Vegeta colocaría a Goku en la camilla. Bulma tocaría un teclado a un costado de ella y ésta se cerraría herméticamente. En un tablero se vería la fecha y colocaría un año de duración. ¡Listo! ¡Está pronto! Diría Bulma. ¿Cómo funciona esto? Diría Bills. Estará dormido por un año entero. Como las superesferas del dragón estarán disponibles algunos días antes, tendrán tiempo de sobra. Diría Bulma. Solo tienen que preocuparse porque nadie lo toque o que no se rompa la camilla. Con eso será suficiente. ¿Y si lo necesitamos despierto por si Senosama lo llama? Solo tienen que apretar este botón de aquí. Diría Bulma al señalar el botón. La camilla se abrirá y el sistema que lo mantiene inerte se desactiva y listo. El único problema es que si lo necesitamos despierto, posiblemente ataque a todo lo que vea. Ya fue desmayado como 3 veces y el señor Bills lo ha lastimado. Diría Whis. No importa, porque si Senosama lo llama, podremos mostrárselo. Le diremos que está enfermo del corazón y que buscamos una cura para él. Diría Bills. Eso es una buena idea. Incluso podemos decir que las superesferas del dragón serán para curar su enfermedad. Diría Whis. Solo no lo vuelvan a traer hasta aquí. Quiero a mi verdadero Goku o nada. Diría Milk. Bills y Whis se irían directo a su planeta llevándose a Goku con ellos. Al llegar, lo dejarían en una habitación donde lo mantendrían vigilado. Pues, iré a dormir una siesta. Diría Bills. Despiértame cuando el año culmine. Señor Bills, no puede dormir por un año en un momento como este. Diría Whis. ¿Acaso quieres que espere despierto? Diría Bills furioso. Es lo menos que puede hacer. Recuerde que el destino del universo depende de que Senosama no descubra que desapareció el señor Goku. Diría Whis. Además, recuerde cómo se molestó con usted cuando se quedó dormido jugando a las escondidas. No necesito que me lo estés recordando en cada oportunidad que tengas. Diría Bills molesto. Goku quedaría dormido por varios meses en aquella camilla. Mientras este estaba soñando, se veía a sí mismo en una completa oscuridad, sin comprender qué era lo que estaba pasando. De pronto comenzaría a oír voces mezcladas, sin entender claramente qué era lo que decían. Poco a poco escucharía las cosas más claras. Las voces de Krillin, Piccolo, Bulma y Bills hablando sobre que era un clon y lo eliminarían en cuanto pasara un año. Allí Goku se daría cuenta que para ellos solo era una herramienta. A pesar de no tener un gran uso de razón, tenía la capacidad necesaria para asumir que todos los demás eran sus enemigos. La camilla donde se encontraba Goku comenzaría a temblar. Su sueño era tan fuerte que provocaba que este elevara su ki como si estuviese en una pesadilla. Whis sentiría algo extraño. Podía presenciar la energía de Goku, aunque fuese de manera tenue. ¡Qué extraño! Diría Whis. Es como si estuviese despertando. ¿Qué es lo que está pasando? Diría Bills seriamente. Supongo que pudo sentirlo.
El señor Goku está elevando su ki, diría Whis. ¡Maldito clon! Diría Bills furioso. Solo faltan 4 meses. Creo que lo mejor será destruirlo. Whis y Bills irían hasta aquella habitación. Verían a Goku como si nada. No se movía en lo absoluto. Bills crearía energía de Hakai en su mano. ¿Estás seguro de hacerlo? Diría Whis. Bills se pondría tenso, pero apagaría el Hakai. No tiene caso. Si se despierta, solo querrá destruirlo todo. Diría Bills. Pero tiene que recordar lo que dijo antes. Si Senosama pregunta por él, al menos al mostrarlo podrá quedarse tranquilo. Diría Whis. ¡Maldición! Es el año más tenso que tuve en mi vida. Diría Bills furioso. El ki de Goku comenzaría a aumentar nuevamente. La camilla estaría temblando. No puede ser cierto. Se supone que está dormido. Diría Bills furioso. ¡Maldito clon inútil! Creo que no debería de elevar la voz de esa manera. Diría Whis. Goku en su sueño lograría escuchar claramente la voz de Bills, en especial cuando le gritó maldito clon inútil. La camilla temblaría cada vez más. Su ki era mucho más nítido. De pronto el vidrio que lo cubría se agrietaría por varias partes hasta romperse por completo. ¡Maldición! Diría Bills furioso. Goku abriría los ojos de manera violenta, explotaría su ki al máximo destruyendo todo a su paso. Whis y Bills se refugiarían en una barrera para cubrirse, mientras que Goku se mostraría listo para luchar. Goku elevaría su ki transformándose en Super Saiyajin Blue. Se lanzaría con todo hacia Bills, atacando la barrera con golpes furiosos. «¿Señor Bills?», llamaría Whis esperando una orden. ¡Déjame con él!, diría Bills. Whis desaparecería a la barrera y se alejaría de allí. Goku llegaría a Bills con una lluvia de golpes de puño. El dios de la destrucción esquivaba cada uno de los golpes con tan solo la punta de su dedo. Aún así, Goku no se detendría por nada del mundo. Seguiría atacando con todas sus fuerzas. ¡Ya me tienes cansado!, diría Bills. Si no te tranquilizas, tendré que destruirte. Bills golpearía a Goku en el rostro lanzándolo varios metros lejos. Goku rodaría por el suelo y se pondría en pie con dificultad. ¡Maldito clon!, diría Goku. Vaya, veo que puedes escuchar dormido, diría Bills. Lamentablemente ya no escucharás nada más. Bills crearía energía de destrucción en su mano. Señalaría a Goku para destruirlo. Este se daría cuenta que la cosa era demasiado seria y con la teletransportación lograría huir. ¿Qué?, diría Bills. ¿Cómo fue que hizo eso si ni siquiera es capaz de hablar? Quizá esté desarrollándose, diría Whis. Puede que aprenda a través de la necesidad de supervivencia. Whis buscaría a Goku con su báculo. Lo vería en alguna parte de la Tierra. Sí, está en la Tierra, diría Whis. No me importa nada. Vamos a la Tierra, voy a destruirlo, diría Bills. Si lo dejamos libre, podría ver a Senosama en esas condiciones. Y ahí sí que tendremos problemas. Intentaré ir lo más pronto posible, diría Whis. Whis y Bills partirían viaje directo a la Tierra, mientras que Goku estaba algo desorientado. Se encontraba en medio de un bosque sin reconocer a nadie. Luego su estómago sonaría, sentiría mucha hambre. Quería ir con Milk para que ella le cocinara algo, pero había entrado en conciencia de que todos sabían que era un clon y no era seguro para él. Goku se acercaría a un lago, lanzaría un ataque de ki a este alterando la corriente del agua. Toda el agua saldría expulsada hacia arriba y varios peces muertos quedarían en la tierra firme. Goku comenzaría a alimentarse de la pesca salvaje que acababa de realizar. Mientras tanto, Vegeta estaba meditando en una montaña, pero abriría los ojos al sentir el ki de Goku. No puede ser cierto, aún falta tiempo, diría Vegeta. Vegeta sin dudarlo volaría a toda velocidad hacia la ubicación de Goku. Al llegar, se vería con él quien acababa de comer. ¡Kakaroto!, diría Vegeta fuera de sí. Saiyajin, diría Goku. Esto no tiene sentido. Se supone que estaba bajo el control de Bills y dormido para que no molestara, diría Vegeta. Goku señalaría a Vegeta. Maldito clon inútil, diría Goku. Oye, aquí el clon eres tú, diría Vegeta. Hay que desaparecerlo, diría Goku. Ya veo. Debe estar repitiendo las palabras que escuchó, diría Vegeta. No me importa, lo eliminaré de todas maneras. Vegeta se transformaría en Super Saiyajin Blue, se lanzaría con toda hacia Goku. Llegaría a él como torpedo chocando con su cuerpo, mientras que Goku se resistiría raspando los pies por el suelo. Luego, Goku también se transformaría en Super Saiyajin Blue, pero a diferencia de antes, demostraría un ki mucho más elevado que antes. Goku lanzaría un grito de guerra, sujetaría a Vegeta del cuello y lo apretaría con fuerza. ¿Qué demonios?, diría Vegeta desconcertado. Goku de un golpe lanzaría lejos a Vegeta. Este se pondría en pie con dificultad aunque sentía un fuerte dolor. No lo entiendo, Kakaroto parece haber aumentado su poder solo con estar dormido, diría Vegeta. Luego Goku realizaría un estallido de ki, arrasando con todo el terreno a su paso.
Vegeta se cruzaría de brazos resistiendo el ataque, aunque al finalizar todo quedaría desértico. ¡Demonios! ¡Es un peligro! Diría Vegeta furioso al ver la gran fuerza de Goku. Bills y Whis viajaban a toda prisa al planeta Tierra, mientras que Vegeta tenía serios problemas con Goku. Por algún motivo, aunque solo se tratase de un clon, tenía un poder superior al anterior. Vegeta se lanzaría con todo hacia Goku, lo atacaría con una lluvia de golpes de puño, pero sin tener resultado alguno. ¡Esto tiene que ser una broma!, diría Vegeta. Goku burlaría a la guardia de Vegeta, lo golpearía fuertemente en el pecho para luego lanzarlo lejos de una patada. Vegeta caería a gran velocidad hacia el suelo, lograría detener la caída justo a tiempo, pero cuando observaba hacia arriba, vería cientos de bolas de ki que iban hacia él. Vegeta se movería de lado a lado esquivando los ataques, aunque lo hacía por muy poco. ¡Maldición! Tiene demasiada energía y la gasta libremente, diría Vegeta furioso. Whis y Bills lo verían todo desde el báculo de Whis. El dios de la destrucción estaba realmente furioso. No puedo creerlo. Ese idiota ya fue a buscar pelea, diría Bills furioso. Era inevitable. Dese cuenta que el señor Goku apareció en la Tierra, siendo que no debió de aparecer hasta ser revivido el verdadero señor Goku, diría Whis. Ya lo sé. Solo que esto me pone de muy mal humor, diría Bills. Bills y Whis estaban a nada de llegar, pero Vegeta tenía serios problemas. Goku lo atacaba con todas sus fuerzas. No le daba tiempo a reaccionar, lo golpeaba salvajemente de lado a lado sin compasión. En un momento, Piccolo, Krillin y Gohan llegarían. ¡No puede ser! ¡Enloqueció!, diría Gohan. Lo que faltaba. ¿Qué demonios hace aquí?, diría Piccolo. Goku observaría a todos, pero solo podía sentir odio hacia ellos. De alguna manera, Goku poco a poco iba comprendiendo que solo se trataba de un clon y que todos eran sus enemigos, ya que ellos lo eliminarían de una vez que Goku fuese revivido. Ustedes son malos, diría Goku. Malos para mí. ¿De qué está hablando?, diría Krillin. Hay que eliminarlo o terminará destruyendo la Tierra, diría Vegeta. Goku le gana a todos, gritaría Goku fuera de sí realizando un gran estallido de ki. Nuestros amigos saldrían despedidos lejos por tanta expansión de energía. Vegeta se lanzaría con todo hacia Goku. Llegaría con un golpe de puño en su rostro. Había usado todas sus fuerzas en ese ataque, pero aún así, Goku apenas movería su rostro a un lado. Luego, Goku cargaría ki en su puño. Le devolvería el ataque en el centro del pecho lanzándolo lejos. Vegeta rodaría varios metros por el suelo y perdería su transformación. No tenía oportunidad alguna de seguir peleando. No lo entiendo, es solo un clon, pero es más fuerte que mi padre, diría Gohan. Soy solo un clon, diría Goku. Escucho mucho yo, clon. Creo que entiende todo lo que decimos, diría Piccolo apagado. No solo eso, ha escuchado todo lo que hablamos delante de él, diría Krillin. Si lo piensan bien, no somos tan buenas personas como lo creíamos. Cielos, esto será difícil, diría Piccolo. Goku se lanzaría con todo hacia los tres, pero una patada voladora de Bills lo expulsaría lejos. ¡Cielos! ¡Nos salvó!, diría Krillin. Salgan de aquí, me molestan, diría Bills seriamente. Señor Bills, ¿qué piensa hacer con él?, diría Gohan. Lo que debía hacer desde antes, diría Bills. Desaparecerlo. Vaya, ya no tiene caso contenerlo. Solo toca rezar porque si nos ama nos sepa la verdad, antes de que las superesferas del dragón regresen a la normalidad, diría Whis. Goku regresaría, se veía bastante adolorido, pero aún así no se rendiría tan fácilmente. Bills, gato, diría Goku molesto. ¿Qué dijiste?, diría Bills furioso. Señor Bills, después de todo, ¿usted es un gato?, diría Whis señalando lo obvio. Quieren matarme, lo sé, diría Goku. Lo siento, no es nada personal, pero no eres el original Goku. Así que será mejor que dejes de existir y hacer de cuenta que nada de esto sucedió, diría Bills al señalar a Goku y crear energía de Hakai. El cuerpo de Goku se cubriría de energía de Hakai, pero este comenzaría a liberar gran cantidad de energía resistiendo. ¡No es cierto!, diría Bills. Bills incrementaría la potencia de la destrucción. Goku realizaría aún más esfuerzo que antes. De pronto, Goku explotaría su ki más allá de sus límites, creando una gran oleada de energía que incluso lanzaría lejos a Bills. Nadie lo podía creer. El poder de Goku era realmente asombroso. Goku estaba usando el Ultra Instinto. Su cabello estaba de color negro, por lo que aún no lo estaba usando por completo. Esto tiene que ser una broma, diría Bills aterrado. Bueno, si lo pensamos bien, tiene la esencia del señor Goku. Se hace fuerte de la nada, diría Whis. El cuerpo de Goku estaba cubierto de una delgada línea de ki que lo defendía de la energía de destrucción. No creas que podrás ganarme con eso.
Soy el dios de la destrucción. Diría Bills, pero Goku no le contestaba. Tengo el presentimiento de que esto va a salir muy mal. Diría Krillin. Sea como sea, tenemos que alejarnos aún más de aquí. No nos irá bien si nos quedamos. Diría Piccolo. Goku se lanzaría a Bills con una patada. El dios de la destrucción se cubriría con su brazo al momento del contacto. Se oiría un gran estruendo. Aún te falta mucho para ser un rival de verdad contra mí. Diría Bills. Esta vez sí pelearé en serio. Goku lanzaría un golpe de puño. Bills sostendría el ataque. Goku gritaría elevando su ki. Bills podría sentir cómo su energía fluía cada vez más con ferocidad. ¡Eres un desgraciado! Diría Bills. Bills golpearía el rostro de Goku, pero este solo daría algunos pasos hacia atrás. Luego Bills lanzaría otro ataque, pero Goku lo tomaría de la muñeca y le aplicaría una llave al dios de la destrucción. ¡Vaya! Diría Whis asombrado. ¡Eres un desgraciado! Diría Bills al estallar su ki. Bills se libraría fácilmente de Goku. Estaba desatando su verdadero poder. Ahora sí conocerás la ira de un dios de la destrucción. Diría Bills seriamente. Bills llegaría a Goku con un fuerte golpe de puño en su pecho que lo lanzaría lejos. Goku quedaría inmóvil por un momento. Le costaría respirar. Quieren matarme solo porque no soy Goku. Diría Goku. Algo así. Diría Bills seriamente. Eres un peligro para el universo y haré lo necesario por preservarlo. Goku se lanzaría con todo hacia Bills, pero al llegar a él, lo traspasaría como si fuese un fantasma. Goku no comprendía nada de lo que estaba pasando. De pronto, Goku recibiría un codazo de Bills que lo dejaría en el suelo. Ahora sí, no podrás contra mi Hakai. Diría Bills. Bills invocaría energía de Hakai, pero Goku se levantaría enseguida conectando una patada en el rostro de Bills. El dios de la destrucción retrocedería varios metros, mientras que Goku reía. Y tiene el mismo sentido del humor del verdadero Goku. Diría Whis. Eres un maldito. Te haré pagar por eso. Diría Bills. Bills se lanzaría con todo hacia Goku. Lo atacaría con una serie de golpes consecutivos de los que Goku no podría cubrirse. La velocidad del dios de la destrucción demostraba ser totalmente superior. Goku no tenía oportunidad alguna bajo esas circunstancias. ¡Me tienes harto! Diría Bills sin dejar de golpear. Todos estos meses sin dormir por tu presencia es un peligro. Estoy cansado de ti. ¡Ya no quiero que existas! Bills de una patada lanzaría lejos a Goku. Este quedaría en muy malas condiciones, casi sin poder moverse. ¿Querías matarme igual? Diría Goku. Solo soy un clon. Amigos, me siento algo culpable con todo esto. Diría Gohan. Digamos que sigue siendo una vida. Diría Piccolo. Oigan, ¿acaso los clones tienen alma? Diría Krillin. ¿Así es? Diría Whis. No es que sea un experto, pero siendo una forma de vida siempre tendrá alma. Lo que estamos haciendo no es correcto. Merece vivir también. Diría Gohan. No se te ocurra meterte en este asunto. Diría Vegeta. Pero... Vegeta... Diría Gohan. Bills seguía golpeando a Goku una y otra vez. Se estaba descargando con él por la ira que sentía. Pero... está mal. Diría Gohan apenado. Sentía mucha culpa ya que veía al clon como una vida inocente. Tiene que pensar en la existencia de los 12 universos. Diría Whis. Créame que ante eso... la vida de un clon no es nada. Goku estaba en sus últimas. Bills le estaría por dar el golpe de gracia, pero al momento del contacto, Goku simplemente desaparecería. ¡No es cierto! Diría Bills desconcertado. Oigan, ¿en dónde se metió? Diría Gohan. ¡No puede ser! Diría Vegeta aterrado. Estamos perdidos. Bills buscaba a Goku por todas partes, pero no lo encontraría por ningún lado. No puede ser. Ni siquiera puedo sentir su ki. Diría Bills. De pronto Bills tendría una sensación extraña. Se movería a un lado justo a tiempo. Un rayo de ki pasaría muy cerca de él, a punto de quemarle una pequeña parte del brazo por la cercanía. ¡Demonios! ¡Eso estuvo cerca! Diría Bills. Bills se giraría y quedaría aterrado al ver a Goku con el cabello blanco. ¡No puede ser! Diría Bills. Oh, así que es capaz de usar el ultra instinto. Diría Whis. ¿Quién lo diría? ¡Ni así me ganarás! Diría Bills. Bills, antes de prepararse para atacar, recibiría una lluvia de ataques sin darse cuenta. Su cuerpo quedaría realmente dañado y terminaría de rodillas sin poder moverse. ¡No puede ser! Diría Gohan desconcertado. Ni siquiera pude ver lo que hizo. Diría Piccolo. Un clon te está humillando. Diría Goku seriamente. Oh, Parece que la necesidad de sobrevivir lo ha hecho razonar mejor. Diría Whis. Algo tarde para decírmelo. Diría Bills. Bills tenía una mano en la espalda. Estaba acumulando energía de Hakai sin que Goku se diera cuenta. No podrás ganarme. Diría Bills para tratar de ganar tiempo. Lo dudo. Respondería Goku. En una distracción, Bills atacaría con un gran rayo de Hakai.
Goku sostendría el ataque justo a tiempo, pero se le hacía realmente difícil contenerlo. Era energía de destrucción pura. Goku gritaría forzando su ki al máximo. Al cabo de algunos segundos, Goku lograría resistir el Hakai. Bills ya no podía más, pero a su vez Goku perdería el Ultra Instinto, caería de rodillas con dolores por todos sus músculos. Casi no podía moverse. Vaya, veo que alguien se confió demasiado. Sonreiría Bills. El dios de la destrucción caminaría hacia Goku. Sentía que tenía la victoria en sus manos. Bills señalaría a Goku acumulando energía de Hakai en la punta de su dedo. ¡Este es tu fin!, diría Bills. Goku expresaría una curiosa sonrisa y desaparecería con la teletransportación. ¿Qué? Diría Bills desconcertado. ¡Escapó!, diría Vegeta. Señor Bills, era totalmente innecesario decir, este es tu fin. Solo tenía que destruirlo y ya, diría Whis. ¡No de nuevo!, diría Bills furioso. Whis, búscalo ahora. No puedo creerlo. Estaba tan cerca, diría Vegeta entre dientes. ¿A dónde creen que haya ido?, diría Gohan. Señor Bills, llamaría Whis. No molestes, solo búscalo de una vez por todas, ¿quieres?, diría Bills. Es que ya lo encontré, diría Whis. Bills iría hacia Whis para ver dónde estaba, pero quedaría en shock. No puede ser. ¿De todos los lugares tenía que estar justo ahí?, diría Bills aterrado. ¿Qué está pasando?, diría Vegeta. Bills caería desmayado, mientras que el resto se acercaría al ángel. ¡Kakaroto!, diría Vegeta aterrado. No puede ser, diría Gohan. Así es. Está con Zenosama, diría Whis. Ambos Zenosamas estaban con Goku, aunque aún no sabían nada que era un clon. Aunque seguramente no demorarían en saberlo. Pasarían miles y miles de años. Nuestros amigos en su mayoría habían perdido la vida por vejez. Casi nadie quedaba de los guerreros Z. Vegeta era el actual dios de la destrucción, quien se enfrentaba a las amenazas más poderosas. Por otro lado, Bulma y su padre, el Dr. Brief, seguían vivos gracias a que se mantuvieron longevos con su tecnología al convertirse en androides. Con ellos estaban los androides 17 y 18, que por la misma razón seguían con vida. Y por supuesto que Piccolo, el navenquiano que no envejecía por su deseo a las esferas del dragón en el pasado. Además de Dende, que era Kamisama. Todo parecía ir en orden, hasta que la amenaza de un hechizo muy poderoso azotaba el universo 7. El hechicero Magnus estaba reviviendo a los peores villanos que castigaron el universo, y con ello creaba un caos y destrucción. Una destrucción de la que Vegeta no estaba de acuerdo. Whis y Vegeta llegarían al planeta Namek, donde se encontrarían con Cell Max, un androide mejorado que fue revivido y perfeccionado por el mago Magnus. No puede ser que este sujeto esté con vida, diría Vegeta. Pensé que Gohan lo había matado en el pasado, diría Whis. Debe ser Magnus. Ese maldito sigue escapando de mis garras, diría Vegeta. Vegeta, veo que aún estás tratando de detenerme, diría Magnus al aparecer. No importa cuántas veces te elimine, siempre apareces, diría Vegeta seriamente. Porque nunca me eliminas, sino una parte de mí, diría Magnus. Debe de ser lamentable que un dios de la destrucción no pueda destruir algo. ¡Cierra la boca, insecto!, diría Vegeta al usar energía de Hakai. Magnus comenzaría a ser desmaterializado, pero sin perder esa sonrisa tramposa. ¡Qué fastidio debe ser tener su existencia particionada y por eso no logra desaparecerlo!, diría Whis. Si Zenosama llega a saber de alguien así, podría destruir el universo entero. No creo que le guste que exista algo que no pueda desaparecer, diría Vegeta. Cell Max se lanzaría con todo hacia Vegeta. Lo atacaría con un golpe de puño, pero Vegeta detendría el ataque con la punta de su dedo. Oye, estamos hablando, diría Vegeta. Cell Max abriría su boca, acumularía una bola de ki para atacar, pero Vegeta lo desaparecería con energía de Hakai. No puedo creerlo, qué molestia, diría Vegeta. He visto villanos reciclados, pero lo de este sujeto es lamentable. Hay que averiguar cómo los revive. Debe de estar sacando las almas del infierno y otorgándoles un cuerpo de alguna manera, diría Whis. Imagino que tiene que ver con esa forma que tiene de manifestarse una y otra vez, diría Vegeta. Vegeta, gracias por salvarnos, diría el patriarca. Cell Max me buscaba exclusivamente a mí. Creo que se trata de las esferas del dragón. ¿Qué te hace pensar eso?, diría Vegeta. Dende en la Tierra dijo que fue atacado por villanos del pasado. Hasta las fuerzas especiales Ginyu han aparecido, diría el patriarca. Por fortuna, Piccolo siempre ha estado ahí para defenderlo.
Ya veo. diría Vegeta. Whis, tenemos que ir al universo 7. Whis y Bills irían de viaje a la Tierra para hablar con Bulma, ya que tenían sus sospechas de que aquel mago usase algún tipo de tecnología para reconstruir sus cuerpos. Al llegar, hablarían con Bulma sobre lo ocurrido. Sí, es cierto, tienen que ser reconstruidos. Diría Bulma. Generalmente no pueden revivir personas sin un cuerpo. Alguien tiene que crear sus cuerpos. Necesito saber si puedes crear un cuerpo para Kakaroto. Diría Vegeta. ¿Estás loco? Su alma ya debió de haber reencarnado. Diría Bulma. Emma Dayo-sama dijo que no, que tiene su alma guardada por cualquier emergencia. Diría Whis. ¿Por qué hizo eso? Diría Bulma. Por cualquier emergencia. Diría Vegeta. Yo soy un dios de la destrucción. Mi responsabilidad es destruir, no salvar el universo. Este universo necesita a alguien que lo defienda, y tiene que ser Kakaroto. ¿Podemos crear un androide igual a Goku para capturar su alma desde el más allá? No es algo que esté dentro de nuestras posibilidades. Diría el Dr. Brief. Yo puedo encargarme de eso. Diría Piccolo al llegar. ¿Qué es lo que vas a hacer? Diría Vegeta. Ustedes construyen el cuerpo de Goku, yo iré más allá junto con Dende. Lograré enviar el alma de Goku al cuerpo que le cree. Diría Piccolo. Es una lástima que ya no pueda ser revivido con las esferas del dragón por pasarse del límite. Así que es nuestro único método. Bulma, ¿puedes construir un cuerpo apto para un Saiyajin? Preguntaría Claro Vegeta. que sí, solo observa. Diría Bulma al pulsar un botón de su reloj. Otro Vegeta, un doble completamente igual, llegaría. ¡Hola, insecto! Diría el doble de Vegeta. ¿Qué demonios es eso? Diría Vegeta desconcertado mientras que Whis no paraba de reír. Pues es lo que ves, un doble de ti. Diría Bulma. ¿Por qué tienes un doble de mí? Diría Vegeta furioso. Oye, nunca vienes a verme. ¿Quién crees que me hace compañía todas las noches? Diría Bulma. Al menos con él me entretengo como si detuviera a ti. Yo... Diría Vegeta desconcertado. Tranquilo, Vegeta, es un robot, ni siquiera tiene alma. Diría el Dr. Brief. El doble de Vegeta se cruzaría de brazos y observaría a Vegeta. ¡Ja! ¡Me veo muy bien! Diría el doble de Vegeta. Tiene que reconocer que tenerlo aquí le ayuda a no descuidar sus responsabilidades. Diría Whis. Como sea, solo construyan el cuerpo de Kakaroto y tráiganlo a la vida de una vez por todas. Diría Vegeta. Claro, construiremos un recipiente acorde para su alma. Diría Bulma. Pasaría un mes entero mientras Bulma y el Dr. Brief se encargarían de construir el cuerpo de Goku. Le pondrían el nombre de Proyecto Goku 9000. Al terminar de crearlo, era un androide perfecto con partes orgánicas y partes mecánicas. Solo faltaba su alma, algo que le diera vida. Vaya, esto sí que fue el mejor proyecto en el que he trabajado. Diría Bulma. ¡Es un insecto! Diría el doble de Vegeta. Sí, Vegeta siempre le dice así. Diría Bulma. Es porque Vegeta es el número 1. Diría el doble de Vegeta. Dende llegaría. Se vería igual a Piccolo ya que pasaron los años y crecieron. Dende, qué bueno que llegaste. Diría Bulma. Piccolo ya se encuentra en el más allá. Solo necesitamos que nos digan cuándo comenzar. Diría Dende. Pueden hacerlo ahora mismo. Diría Bulma. Solo dejen que Whis y Vegeta lleguen. Bulma llamaría a Whis y Vegeta. Y mientras estos estaban de viaje, el mago Magnus comenzaría con su nuevo proyecto. Esta vez trabajaba con algo más ambicioso. Traería a la vida al guerrero más poderoso que haya existido. Se trataba de Freezer, pero le crearía un cuerpo ultra mejorado con la mejor tecnología. Todos los villanos anteriores solo fueron pruebas para buscar fallas. Ahora tenía al mejor de todos, al prodigio, que era capaz de elevar su poder con muy poco entrenamiento. Una vez que reviva a Freezer, el universo 7 caerá en el caos. Diría Magnus. Babidi se encontraba en el infierno. Era el nexo con Magnus. Babidi, ya está todo listo. Diría Magnus. ¿Te encuentras con Freezer? Aquí lo tengo y tiene muchos deseos de regresar con vida. Diría Babidi. Perfecto. Diría Magnus. Magnus y Babidi sincronizarían sus energías entre sí creando un portal entre el infierno y el mundo de los vivos. Al mismo tiempo, Dende y Piccolo realizarían la misma acción creando un portal entre el cielo y el mundo de los vivos. El alma de Freezer sería llevada a su nuevo cuerpo, mientras que el alma de Goku también. Solo que las cosas serían distintas en ambos casos. Magnus sabía muy bien lo que hacía.
lo tenía más que practicado. Freezer despertaría con sus recuerdos y poderes y a conciencia de lo que había pasado, ya que tenía un cuerpo físico en el infierno, mientras que con Goku las cosas no saldrían tan bien. Goku no tenía un cuerpo físico en el más allá, por lo que no estaría tan pleno. Goku abriría los ojos, se despertaría como si nada, pero apenas tenía unos recuerdos vagos de él mismo. Kakaroto, estás con vida, diría Vegeta. Kakaroto, diría Goku. Un momento, mi nombre es Goku. Bulma, tu experimento salió mal, diría Vegeta furioso. Nada de eso, acabo de nacer. Solo necesita algo de tiempo para procesar todo. Diría Bulma. Se puede quedar con nosotros, así lo ayudaremos a adaptarse. Diría 17. Después de todo somos androides, sabemos manejarlo. Diría 18. Está bien, cuento con ustedes. Diría Bulma. Lo único que faltaba ahora es que necesite un psicólogo, diría Vegeta de mal humor. Deja de quejarte, solo hay que darle tiempo. Diría Bulma. Le costará un poco adaptarse, después de todo tiene un cuerpo de androide, diría el Dr. Brief. pero el prototipo Goku 9000 es todo un éxito. ¡Qué extraño! Diría Whis. ¿Qué sucede? Diría Vegeta. No lo sé. Sentí algo extraño, diría Whis, como una distorsión en el espacio. Quizás solo es tu imaginación, diría Vegeta. Mientras tanto, Freezer estaba como nuevo. Vaya, este cuerpo se siente muy bien, diría Freezer. Por fortuna tenía una pequeña muestra de tu ADN. Esto ayudó a la construcción de tu cuerpo, diría Magnus. No sabes lo agradecido que estoy contigo. Ahora, diría Freezer al señalar a Magnus y asesinarlo con un rayo de ki. Magnus caería al suelo, se veía muerto. Ni loco pienso trabajar para alguien, diría Freezer. ¡Freezer, ya contábamos con eso! Diría Babidi, quien le hablaba desde el infierno. Maldito cabeza de nuez, ya me tienes harto, diría Freezer. Nunca te soporté ni me caíste bien. Pues tendrás que soportarme, porque en poco tiempo estaré con vida, diría Babidi. ¿De qué hablas? Diría Freezer. Si no mal recuerdas, Babidi aceptó trabajar conmigo a cambio de revivirlo, diría Magnus al dejarse ver. Freezer estaba desconcertado, puesto que vería a dos Magnus, uno muerto en el suelo y otro con vida frente a él. ¿Qué es lo que está pasando?, diría Freezer furioso. ¿Cómo piensas que me salvé de las garras de Vegeta? diría Magnus. ¡Maldición!, diría Freezer furioso. Desarrollé una tecnología que me permite existir en varios cuerpos al mismo tiempo, diría Magnus. Y otro Magnus más se mostraría. No importa que tanto nos maten, siempre seguiré con vida. Y cada uno de nosotros transmite su información a mí. No lo entiendo. Eso no debería ser posible, diría Freezer. No para alguien que no es mago y científico, diría Magnus. Mi conocimiento trasciende incluso por encima de los ángeles. Quizá no sea tan poderoso como los mismos dioses, pero no necesito ser. Mi mente es superior y con eso basta y sobra. Eso no me causa ninguna gracia, diría Freezer entre dientes. Puedo buscar todas tus partes y matarte. Lo dudo. Soy un avatar. Todo lo que ves de mí son réplicas, diría Magnus. Mientras que tú solo eres un cuerpo. Magnus cerraría su puño. El pecho de Freezer comenzaría a comprimirse, causándole gran dolor. Freezer quedaría de rodillas sin poder hacer nada. ¡Ya basta!, diría Freezer agonizando. Solo lo hago para que sepas quién manda. Recuerda que estás vivo gracias a mí, diría Magnus. Ahora seguirás con mis planes como te lo ordené, o te regresaré al infierno de donde te saqué. Mientras tanto, Goku se encontraba con 17 y 18. Ambos lo estaban ayudando a adaptarse, pero no era algo fácil. Goku lograría tener sus recuerdos a pleno, pero aún le faltaba algo. Era su chispa, su esencia, lo que lo hacía ser Goku. Goku estaba con sus recuerdos a pleno mientras se adaptaba a su nueva vida. A pesar de todo, las cosas ya no eran como antes, y no se sentía como él mismo. Entonces, ¿no te sientes como recuerdas? Diría 18. No, para nada, diría Goku. Incluso me doy un poco de vergüenza, como si hubiese actuado de manera estúpida en el pasado. Bueno, eso es verdad. Que pienses así es bueno, diría 17.
Aunque... diría Goku al comenzar a elevar su ki. Goku explotaría su ki al máximo, pero no lograría transformarse en Super Saiyajin. A pesar de su gran poder, le costaba conseguir esa transformación. Creo que no lograr transformarme es por mi personalidad, diría Goku. Vegeta y los otros Saiyajins podían hacerlo siendo distintos a ti. Diría 18. Sí, pero cada uno de nosotros necesitó un detonante para lograrlo. Me falta eso. Esa esencia que me hace ser yo mismo, diría Goku. Pero bueno, supongo que no importa. Vegeta y Whis estaban en el planeta del dios de la destrucción cuando se dan cuenta de la presencia de Freezer. ¡Ay, no puede ser cierto! De todos los seres, justo tenía que ser él. Diría Vegeta furioso. Creo que el señor Freezer sería el peor caso de todos para tenerlo como enemigo, diría Whis. En especial porque se trata de un prodigio. Magnus y Freezer comenzarían a invadir planetas para llamar la atención de Vegeta, ya que consideraban que Freezer tenía la capacidad de derrotarlo. Recuerda, tienes que eliminarlo. Vegeta como dios de la destrucción es mi único obstáculo, diría Magnus. Te recuerdo que si mato a Vegeta, será por mi decisión, no por la tuya, diría Freezer seriamente. Te recuerdo que aquí el que da las órdenes soy yo, diría Magnus. Magnus apretaría su puño levemente y el pecho de Freezer comenzaría a dolerle de nuevo. Desgraciado, diría Freezer. Adelante, mátame, y solo retrasa todo, luego volveré a continuar con lo mismo, diría Magnus. Este desgraciado cree que puede controlarme. Tengo que averiguar cómo hace para existir en varios cuerpos al mismo tiempo, pensaría Freezer. Freezer y Magnus llegarían a un curioso planeta donde ambos comenzarían a desatar el caos. Tras algunos minutos, Vegeta y Whis llegarían como lo habían planeado. Freezer, pensé que nunca más volverías, diría Vegeta molesto. Oh, Vegeta, pero si eres tú, diría Freezer. Creo que ya quedó en claro que no importa lo que pase, siempre encontraré la manera de regresar. Señor Vegeta, le deseo suerte, diría Whis. Freezer y Vegeta se colocarían uno frente al otro. Estaban listos para luchar. Vegeta se lanzaría con todo hacia Freezer, creyendo que lo eliminaría fácilmente. Pero el emperador del mal esquivaría uno de sus ataques como si nada. ¡No puede ser!, diría Vegeta desconcertado. Freezer respondería con una patada en su pecho. Vegeta quedaría encorvado por un momento. Es cierto que durante los años que han pasado te has vuelto muy fuerte, diría Magnus. Pero no revivía a Freezer bajo sus condiciones antes de morir. Le creé un cuerpo mejorado para que pudiese hacerse cargo de ti. ¡Maldito insecto!, diría Vegeta. Vaya, creo que para ser un dios de la destrucción eres bastante débil, diría Freezer. Supongo que Bills estaría bastante decepcionado de ti. ¡Cierra la boca!, diría Vegeta furioso. Vegeta se transformaría en Super Saiyajin Blue, desatando todo su poder. Freezer daría algunos pasos atrás, sabiendo que ahora tenía que pelear en serio. Supongo que tendré que tomar esto con la seriedad que se merece, diría Freezer. El cuerpo de Freezer comenzaría a brillar poco a poco. Llegaría a su forma Golden, apreciando un poder que ni él mismo había imaginado. Esto... diría Freezer asombrado. Te dije que te di un cuerpo mejorado, diría Magnus. Ahora ve por él. ¡Excelente!, diría Freezer. Vegeta no lo podía creer. El ki que desprendía Freezer era algo sin precedentes. ¡Tiene que ser una broma!, diría Vegeta. Vegeta se lanzaría con todo hacia Freezer. Trataría de atacarlo de 1000 maneras, pero ninguno de sus ataques funcionaría realmente. Tras esto, Freezer lograría demostrar una gran superioridad en poder. En un momento, Freezer con un golpe de su cola lanzaría lejos a Vegeta. El dios de la destrucción caería lejos al suelo con un corte en su mejilla. ¡Maldito insecto!, diría Vegeta furioso. Vegeta lanzaría varios ataques de ki desde la distancia, mientras que Freezer se dedicaba a esquivarlos mientras no paraba de reírse. ¡Solo estás haciendo el ridículo!, diría Freezer. Freezer llegaría a Vegeta con una fuerte patada en su estómago, dejando hundida su extremidad. En ese momento, Vegeta lo sujetaría del tobillo y sonreiría como si tuviese todo bajo control. ¡Hakai!, diría Vegeta. ¡Maldición!, diría Freezer aterrado. Freezer patearía a Vegeta quitándoselo de encima. Aún así, la energía de Hakai recorrería su cuerpo. ¡Ya tuvo que haber desaparecido!, diría Vegeta molesto. Freezer realizaría un gran esfuerzo para contener la energía de destrucción, pero aún así se le complicaba. Vegeta decide atacar a Freezer directamente para así poder entorpecerlo. Freezer saldría despedido lejos mientras el Hakai torturaba su cuerpo. No regresé la vida para perder de esta manera, diría Freezer fuera de sí. Freezer de un gran estallido de ki lograría quitarse la energía de destrucción de encima. ¡No es cierto!, diría Vegeta desconcertado. Desgraciado, no sabes el sufrimiento que tuve que pasar por tu culpa, diría Freezer entre dientes. Pagarás por tu insolencia.
Freezer se lanzaría con todo hacia Vegeta. Lo atacaría con una lluvia de golpes de puño sin que éste pudiese hacer nada al respecto. Whis vería la pelea sabiendo cuál sería su lógico resultado. ¡Cielos! Creo que le faltó entrenamiento, diría Whis. Por otro lado, Goku estaba entrenando tratando de recuperar el método de transformarse en Super Saiyajin. En un momento, sentiría una sensación muy extraña, un presentimiento que lo dejaría alerta. ¿Por qué tengo la sensación de que algo malo está por pasar? Preguntaría a Goku. Goku, ¿te encuentras bien? Diría Bulma al llegar. Bulma, no te esperaba aquí, diría Goku. Bueno, tengo tus lecturas conectadas a la computadora y me muestran algunas fallas. Diría Bulma. ¿Acaso tienes problemas con algo? No logra transformarse en Super Saiyajin. Diría 18. De esa manera no llegará ni al Super Saiyajin Blue. Diría 17. No, te juro que es la primera vez que me pasa. Diría Goku. Lo entiendo. Diría Bulma. Goku, acabas de despertar en un nuevo cuerpo. Es normal que tengas dudas. Los químicos de tu cerebro no funcionan de la misma manera que antes, por lo que es posible que sientas emociones de manera distinta. Pero te puedo garantizar algo. Tu cuerpo es perfecto, porque lo diseñé yo misma. Sí, lo sé, Bulma. No tengo dudas de ello. Es que estoy acostumbrado a mi cuerpo perfecto. Diría Goku. Solo trata de recordar aquel momento en el que te transformaste en Super Saiyajin por primera vez. De seguro podrás replicarlo. Diría Bulma. Vamos, Goku, sé que puedes hacerlo. Gracias, diría Goku. Goku cerraría los ojos mientras se concentraba. Recordaría aquel momento en que Krillin murió en manos de Freezer. La vez que Goku se transformaría en Super Saiyajin por primera vez. Goku comprimiría sus músculos mientras su ki aumentaba. Su cabello se volvería dorado generando una gran oleada de energía. Bulma se debería de alejar de allí por el gran poder de Goku. Te dije que podías hacerlo. Diría Bulma. Te lo debo todo a ti, diría Goku. Por otro lado, Vegeta estaba siendo humillado en manos de Freezer. Ni con el Super Saiyajin Blue ni con el poder de un dios de la destrucción podía detenerlo. No sabes lo gratificante que se siente humillar a un dios de la destrucción, diría Freezer. Vegeta se pondría en pie seriamente herido. Apenas podía moverse. Maldito insecto. Me lo pagarás muy caro, diría Vegeta fuera de sí. Vegeta forzaría su ki al máximo, pero aún no podía contra Freezer. En un momento, Vegeta atacaría con un gran resplandor final, pero Freezer rechazaría el ataque con una sola mano. Vegeta terminaría exhausto perdiendo su transformación. No puede ser, yo... El gran Vegeta, el dios de la destrucción, derrotado por Freezer, diría Vegeta. Oh, creo que despertaron algunos traumas del pasado, diría Freezer. Freezer llegaría a Vegeta con un fuerte rodillazo en su pecho. Vegeta tosería sangre sin poder defenderse. Luego Freezer sujetaría a Vegeta del cabello. Lo estaba disfrutando de verdad. ¡Qué lástima!, diría Whis. Es hora de acabar con esto. Mátalo de una vez por todas, diría Magnus. Freezer apoyaría su mano en el pecho de Vegeta y de un estallido de ki le generaría una gran herida. Vegeta caería al suelo perdiendo la vida en el acto con un gran agujero en su pecho. Por otro lado, el Kaioshin estaba junto con Kibito en el planeta sagrado. En un momento el Kaioshin pondría los ojos en blanco y caería al suelo. ¡Kaioshin!, diría Kibito aterrado. Kibito trataría de atender a Kaioshin, pero no había nada que pudiese hacer. Estaba muerto. No puedo creerlo, diría Kibito. ¿Acaso alguien derrotó a Vegeta? Mientras tanto, Goku practicaba el Super Saiyajin para lograr poner en práctica el Super Saiyajin fase 2. De esta manera podría seguir avanzando. 17 y 18 lo atacaban para darle apoyo, aunque las noticias no demorarían en llegar. Piccolo llegaría interrumpiendo el entrenamiento. Oye, Goku, hay algo importante que tienes que saber, diría Piccolo. ¿Qué sucede?, diría Goku. Espero que no sean malas noticias. Vegeta fue asesinado por Freezer, diría Piccolo. ¿Freezer?, diría Goku aterrado. Así es, tal parece que fue revivido con un nuevo cuerpo mejorado, diría Piccolo. Era de esperarse que le tocaría su turno. ¡Ese desgraciado!, diría Goku furioso. ¡Lo encontraré y lo mataré! Goku, no estás listo, diría 18. ¿Ni siquiera lograste tener el ki de un dios?, diría 17. ¡Pero se trata de Freezer!, diría Goku furioso. ¿No puedo quedarme de brazos cruzados sin hacer absolutamente nada?, Ahora, ¿cómo se lo decimos a Bulma?, diría 18. Cielos, es verdad. Nuestros amigos regresarían a la Corporación Cápsula. Verían a Bulma con el doble de Vegeta y esto haría la situación mucho más difícil. Oye, Bulma, tenemos que hablar contigo, diría Goku. ¿Qué sucede?, diría Bulma. Goku quedaría en silencio ya que no sabía cómo expresarlo. Oye, habla,
Día 18. Goku comenzaría a tener recuerdos de Vegeta, especialmente en el momento en que Freezer lo había matado en el planeta Namek. Goku comenzaría a elevar su ki y saldría de allí cuanto antes. ¿Qué pasa? Diría Bulma confundida. Bulma, Freezer fue revivido por Magnus y asesinó a Vegeta. Diría Piccolo. Bulma quedaría en shock por un momento, pero luego expresaría una sonrisa. Entiendo, imagino que es parte del oficio. Diría Bulma. ¿No vas a decir nada? Diría 17. 17. Diría 18. No pasa nada, chicos, ya me he acostumbrado a esto. Diría Bulma. No es la primera vez que muere. Bulma se giraría y sin que la vieran dejaría caer algunas lágrimas. Por otro lado, Goku estaba afuera. Se transformaría en Super Saiyajin, pero a través de los recuerdos de la muerte de Vegeta, lograría el Super Saiyajin fase 2 fácilmente. Maldición, no me gusta tener que recuperar mis poderes viendo cómo mis amigos mueren. Diría Goku. Tengo que acabar con Freezer de una vez por todas y detener todo esto. No puedo dejar que más villanos sigan reviviendo. Goku gritaría elevando su ki aún más. Lo estaba dando todo para lograr expandir sus poderes a nivel que tenía antes de morir. Goku estaba entrenando con el objetivo de recuperar su última transformación, aunque aún sentía que le faltaba esa chispa, eso que le hacía ser él mismo. Mientras tanto, Magnus y Freezer estaban ocasionando el caos por todas partes. Pasarían varios días de conquista, aunque Freezer trataba de descifrar cómo era que Magnus podía tener más de un cuerpo y no morir sin importar qué hiciera. Llegaron a un día a su laboratorio y a escondidas de Magnus, Freezer investigaría el lugar en busca de pistas. ¿Qué es lo que estás haciendo? Diría Magnus al apretar su puño y provocarle un gran dolor a Freezer. ¡Maldición! ¡Eso duele! Diría Freezer furioso. Si vuelves a intentar algo extraño, juro que te tendré 24 horas seguidas con ese dolor, aunque me lo supliques. Diría Magnus. Además, para que dejes de buscar, aquí no está la razón de por qué no puedo morir. Solo estoy observando. No es necesario que seas tan paranoico. Diría Freezer furioso. Como sea, solo quiero dejártelo en claro. Diría Magnus. Magnus, maldito desgraciado. Aún estoy esperando a que me revivas. Diría Babidi. No puede ser que seas tan impaciente. Te dije que primero tenía que hacer algunas cosas. Diría Magnus. Tenías que matar a Vegeta para evitar que me destruya. Con eso ya era suficiente. Diría Babidi. Si no me revives, juro que buscaré la manera de deshacerme de ti. Magnus se pondría tenso. Freezer lo notaría. ¿Acaso Babidi tiene idea de cómo funciona su forma de vivir? Pensaría Freezer seriamente. Está bien. Voy a revivirte. Solo porque tu voz en mi cabeza es realmente molesta. Diría Magnus. Magnus repetiría el procedimiento que utilizó con Freezer, aunque debería de enviar otra parte de él mismo al infierno. De esa manera reviviría el alma de Babidi en un nuevo cuerpo que ya tenía listo. ¡Maldición! ¡Te demoraste demasiado! Diría Babidi. Pensé que ibas a dejarme en el infierno. Oye, ¿tú fuiste aquel mago que quiso controlar a Majin Buu? Diría Freezer. ¿Y qué hay con eso? Diría Babidi. Oh, nada. Diría Freezer. Solo que se habla de ti en el infierno. Majin Buu fue una leyenda. Como sea, ahora hay que conquistar el universo 7. Diría Babidi. Pero antes de eso, quiero darme un gusto en la Tierra. Babidi observaría la Tierra ya que fue el lugar donde perdió la vida. Les tenía mucho rencor a los terrícolas y quería deshacerse de ellos. Pero se llevaría una gran sorpresa al observar a Goku. ¿Qué hace ese Saiyajin con vida? ¿De qué estás hablando? Diría Magnus. ¿Saiyajin? Si maté a Vegeta. Diría Freezer. No es Vegeta, es Goku. Diría Babidi. ¡Ay! Se supone que murió hace años. Goku. ¿Ese Saiyajin que estaba a nivel de Vegeta, si mal no recuerdo? Diría Magnus. Babidi tiene que ser un error, fíjate bien. Diría Freezer. ¡No me equivoco! ¡Es él! Diría Babidi. Babidi tocaría el pecho de Freezer y el emperador del mal lograría ver la Tierra a pesar de no estar allí. Es ese desgraciado de Goku. Diría Freezer. No importa, no debe de tener el mismo poder de Vegeta. Será pan comido. ¿Tan importante es el Goku ese? Diría Magnus. Claro que sí. En su momento era más fuerte que Vegeta. Diría Freezer. Entiendo. Entonces vamos a la Tierra. Diría Magnus. Por otro lado, Whis recorría el planeta del dios de la destrucción. Sin Vegeta, no tenía mucha actividad que hacer, aunque había enviado a alguien para ayudar. Espero que mi padre no se entere de lo que hice, así queda como que no fue cosa mía. Diría Whis. Magnus junto con Freezer y Babidi irían a la Tierra, ya que la advertencia de Goku era algo que tenían que solucionar. Por otro lado, Goku entrenaba arduamente. Apenas lograba el Super Saiyajin fase 3, pero era una transformación que consideraba inútil si no era para otra cosa que poder bruto.
De pronto, Goku se movería a un lado justo a tiempo para esquivar un rayo de ki. Un extraño guerrero encapuchado estaba atacándolo. Oye, ¿quién eres? Diría Goku molesto. Será mejor que te muestres si no quieres que te mate. Aquel guerrero se lanzaría con todo hacia Goku. Comenzaría a atacarlo con una serie de golpes consecutivos sin darle tiempo a nada. Goku sentía en su oponente una gran velocidad, pero algo llamaría mucho su atención, y era su particular forma de pelear. Un momento, yo te conozco. Diría Goku. Goku le quitaría la capucha. Se trataba de Bills, el dios de la destrucción. ¡Bills! ¡Eres tú! Diría Goku. Claro que soy yo. Diría Bills. Pero pensé que estabas muerto o algo por el estilo. Diría Goku. No, nada de eso. Dada la muerte de Vegeta y tu renacimiento, Whis me pidió que te visitara. Dijo que los viejos recuerdos te harían entrar en calor. Diría Bills. Y por lo que veo lo necesitas, ya que no has logrado volver a obtener el ki de un dios. Así es, me vienes muy bien, diría Goku. Pero no te noto tan fuerte como te recordaba. Bills daría algunos pasos alejándose de Goku. Parte de nuestro poder depende de la energía de Hakai que recorre nuestro cuerpo. Cuando dejé mi cargo como dios de la destrucción, le di ese poder por completo a Vegeta. Diría Bills. Por eso ya no soy tan fuerte como antes. Además de que no he entrenado, me he dedicado a descansar. Entiendo. Aún así, pelear contigo me ayudará a obtener el ki de un dios, diría Goku. Bills elevaría su ki mientras este comenzaba a atacar a Goku en busca de que logre sintetizar el ki de un dios. Por otro lado, Bulma estaba en la corporación cápsula. Trataba de comunicarse cuanto antes con Whis. Vamos, Whis, contesta de una maldita vez. Diría Bulma. Señorita Bulma, ¿qué desea? Diría Whis. Te necesito urgente en la Tierra. Diría Bulma. Como verás, sin dios de la destrucción, mis funciones como ángel dejan de ser funcionales. Diría Whis. No me interesa, tienes que venir ahora mismo. Diría Bulma. Voy a revivir a Vegeta. Lo siento, las esferas del dragón no sirven para revivir dioses. Diría Whis. No son las esferas del dragón, solo ven aquí, que necesito algo urgente. Diría Bulma. Oh, entiendo. Diría Whis con una especial sonrisa. Whis partiría viaje a la Tierra, mientras que Goku y Bills seguían entrenando. Bills atacaba de la misma manera que cuando conoció a Goku en el pasado. Aún así, Goku tenía problemas para lograr el ki de un dios. Vamos, Goku, tienes que hacerlo mejor. Diría Bills. Suena fácil, pero no lo es. Diría Goku. Tengo que hacer en poco tiempo lo que aprendí durante años. No seas tonto, si ya lo sabes hacer. Diría Bills. Pero no es lo mismo. Diría Goku. Entiendo. Diría Bills. Bills se elevaría a lo alto del cielo y crearía una enorme bola de ki de color violeta. Oye, ¿qué estás haciendo? Es entrenarme, no destruir la Tierra. Diría Goku molesto. Si no puedes obtener el ki de un dios, Freezer destruirá la Tierra, así que es lo mismo. Diría Bills. Si no lo logras en este momento, te destruiré. ¡Maldición! Diría Goku furioso. Bills lanzaría la bola de ki hacia el suelo. Goku lo sujetaría a pesar de realizar un gran esfuerzo. Goku casi que no podía rechazarla, pero los recuerdos de cuando Bills llegó por primera vez a la Tierra en aquel momento, donde era una amenaza, despertarían algo en Goku. Lo había sentido, esa misma sensación de cuando se transformó en Super Saiyajin Dios por primera vez. Eso es, diría Bills al notarlo. Goku gritaría elevando su ki al máximo. Su cabello regresaría a su forma base mientras se volvía de color rosa. Además de eso, lograría rechazar la bola de ki como si nada. Bills la esquivaría al moverse a un lado. La bola de ki explotaría en el cielo. Bills descendería lentamente. Se vería con Goku. Ahora, recuérdalo. No lo olvides, diría Bills. Sí, lo tengo claro, diría Goku. Solo necesito llegar al Super Saiyajin Blue, pero siento que esa parte es la más fácil. De pronto ambos sentirían el enorme ki de Freezer. Tiene que ser una broma, diría Goku aterrado. ¿En qué momento se hizo tan fuerte? Diría Bills. Ahora entiendo cómo logró vencer a Vegeta. Diría Goku. ¡Sí es monstruosamente grande! Por otro lado, Whis acababa de llegar. ¡Oh, señor Goku! Veo que ha logrado la fase Dios. Diría Whis. Así es, pero ni con el Super Saiyajin Blue le ganaré a Freezer. Diría Goku. No se preocupe por eso, estoy seguro que dará su mejor esfuerzo. Diría Whis. Whis, ¿qué haces aquí? Se supone que con la muerte de Vegeta dejas tus funciones de lado y yo no puedo volver a ser dios de la destrucción. Diría Bills. Lo sé, vine a revivir al señor Vegeta. Diría Whis. ¿Qué? ¿Pero cómo? Diría Bills asombrado. No lo sé. Eso me lo dirá la señorita Bulma. Diría Whis. Whis se iría de allí directo al laboratorio de Bulma. ¡Por Dios, al fin llegas! Diría Bulma. Vine en cuanto pude. Diría Whis.
Whis, necesito que vengas conmigo al más allá. Diría Piccolo. Deberás de manejar el alma de Vegeta. Yo no puedo porque es un dios. Oh, interesante, diría Whis. Whis vería el cuerpo del doble de Vegeta en una camilla. Entiendo, diría Whis. Se me ocurrió repetir el proceso de Goku en Vegeta. Sé que no es muy honesto jugar con las normas de esta manera, pero es por el bien del universo. Diría Bulma. Generalmente no podría tomar este tipo de acciones, pero me escudaré en que se trata de una orden del señor Vegeta que supuestamente me dio. Diría Whis. Whis iría con Piccolo hacia el más allá para buscar el alma de Vegeta. Por otro lado, Freezer y los demás acababan de llegar. Vaya, con que el legendario Goku volvió a la vida. Diría Freezer. Freezer, Babidi y un viejo asqueroso que no conozco. Diría Goku. Magnus, pensé que habías muerto. Diría Bills. ¿Lo conoces? Claro, era mi compañero de combate. Entrenábamos para Dios de la Destrucción, pero su soberbia lo hizo quedar afuera. Diría Bills. No es soberbia. No estaba hecho para cumplir órdenes y destruir en base a un orden. Estoy hecho para gobernar. Diría Magnus. Sí, eso es soberbia. Diría Goku. Oye, Diría Magnus molesto. vaya, incluso ahora eres inteligente. Diría Bills. Bueno, te deseo suerte. Espera, ¿No vas a ayudarme? diría Goku. Lo siento, estoy retirado. Diría Bills. No sabes cuánto voy a disfrutar esto. Diría Freezer. Freezer elevaría su ki. El suelo bajo él temblaría. Babidi y Magnus tomarían distancia. ¡Acaba con ese desgraciado de una vez por todas! Diría Babidi. Cielos, esto se pondrá difícil. Diría Goku. Bien, te espero. Diría Freezer. Goku usaría su forma de Super Saiyajin Dios y llegaría a Freezer con un fuerte golpe de puño, pero el emperador del mal sujetaría su brazo como si nada. Nah, eres muy lento. Diría a Freezer. Freezer le daría un corto golpe de puño en el estómago. Goku tosería sangre. Casi no se podía mover. Sucio Saiyajin. Al final me daré el gusto de aniquilarte personalmente. Diría a Freezer. Freezer de una patada lanzaría lejos a Goku. Este saldría despedido lejos rodando varios metros por el suelo. Aún así, ese golpe despertaría algo en él. Goku se pondría de pie, comenzaría a elevar su ki y tras un grito de guerra lograría transformarse en Super Saiyajin Blue. Oh, qué interesante. Sonreía Freezer de una forma malvada. Goku permanecía en Super Saiyajin Blue, llegando finalmente a su estado máximo. Aún así, sabía que no tenía el poder suficiente para enfrentar a Freezer. Oh, creo que debes sentirte mejor ahora que lograste tu vieja transformación. Diría Freezer con una sonrisa siniestra. ¡Cierra la boca! Diría Goku al lanzar un rayo de ki hacia Freezer. Freezer rechazaría el ataque como si nada con un simple golpe de su cola. ¡Maldición! Diría Goku. Digamos que soy consciente de que no puedes hacer mucho más que eso. Diría Freezer. Así que aprovecharé y me divertiré un poco contigo. ¿No quieres hacerte el gracioso conmigo? Diría Goku. Freezer en un instante estaba frente a Goku. El Saiyajin trataría de defenderse, pero sería demasiado tarde. Freezer conectaría un fuerte golpe de puño en su estómago que lo dejaría encorvado. Oh, vamos. No te mueras tan rápido, quiero jugar un poco. Diría Freezer. Freezer, deja de perder el tiempo y mátalo de una vez por todas. Diría Babidi. Oye, ¿quién te crees para darme órdenes? Diría Freezer seriamente. Solo no lo arruines todo. No siempre tenemos una oportunidad para revivir. Diría Babidi. Freezer lanzaría un láser de ki hacia Babidi. Este ataque rozaría su mejilla. Mejor no molestes, que aquí el que está haciendo su trabajo soy yo. Diría Freezer. Oye, ¿no vas a decirle nada? Diría Babidi a Magnus. Nah. Respondería Magnus de manera indiferente. ¡Maldición! Diría Babidi de mal humor. En esa distracción, Goku atacaría con un gran rayo de ki hacia Freezer, aunque el emperador del mal se lo esquivaría justo a tiempo. ¿Con qué quieres jugar sucio? Diría Freezer furioso. Freezer llegaría a Goku con una patada en su estómago que lo lanzaría lejos. Ahora verás lo que te pasa por ser tan imprudente. Diría Freezer. Freezer comenzaría a atacar a Goku con todo, mientras que Bulma estaba lista para su plan. ¿Dende ya encontraron a Vegeta? Diría Bulma. Así es, ellos están listos. Diría Dende. Whis, ¿qué sucede que aún no empiezan? Preguntaría Vegeta. No sea ansioso, ya volverá a la vida. Diría Whis. Solo trate de durar más que la vez pasada. No era necesario que hicieras ese comentario. Diría Vegeta molesto. El báculo de Whis sonaría, ya que era Bulma tratando de comunicarse con él. Whis, necesito que Piccolo empiece a abrir ese portal a mi señal. Diría Bulma.
Sabes que puedo hablar mentalmente con Dende, ¿no? Diría Picoro. Lo siento, lo olvidé. Diría Bulma. Dende y Picoro se pondrían de acuerdo mientras que Whis se encargaba de redireccionar el alma de Vegeta, la que era muy difícil de controlar por tratarse del alma de un dios. Tras un ritual bastante complejo, ya que el alma de Vegeta lo dificultaba, lograrían reubicarlo en el cuerpo del androide que había construido Bulma. Vegeta abriría sus ojos, dándose cuenta de que estaba con vida. ¡Estoy vivo! Diría Vegeta asombrado. ¡Vegeta! Diría Bulma al dejar caer una lágrima. ¡Bulma! Diría Vegeta al sonrojarse. Luego Vegeta observaría hacia otro lado. ¡Qué bueno que lograste regresar con vida! Diría Bulma. Tienes un cuerpo de androide mejorado, soportas mejor el desgaste físico, así que podrás elevar aún más tu poder. Sí, puedo notarlo. Diría Vegeta. Señor Vegeta, por favor ayude al señor Goku. Diría Dende. Está pasando muy mal. Dende con una bola de cristal lograría mostrarle la pelea. Freezer atacaba a Goku haciendo con él lo que quería. Vegeta, tienes que ayudarlo o lo matarán. Diría Bulma. Vegeta observaría sus manos. Se notaba totalmente distinto. Me siento como un mortal. Aunque tenga el alma de un dios, no puedo crear energía de Hakai. Oh, es porque habrá que empezar de cero. Diría Whis. Recuerde que el dominio del Hakai no es solo por entrenamiento. Alguien le tiene que brindar esa energía para desarrollarla en su interior. No importa. Aún así haré pedazos a ese gusano de Freezer. Diría Vegeta. Vegeta elevaría su ki y saldría volando de allí. Cielos, espero que todo salga bien. Diría Bulma. Goku seguía sufriendo los ataques de Freezer. Estaba a nada de ser derrotado. En un momento, Freezer detonaría una gran bola de ki sobre Goku. Este se cruzaría de brazos resistiendo el ataque, aunque saldría despedido lejos, raspando sus pies por el suelo para no caer. ¡Maldición! ¡Es demasiado para mí! Diría Goku. Freezer se lanzaría con todo hacia Goku, pero antes de llegar a él, una patada voladora de Vegeta lo lanzaría lejos. Freezer retrocedería al instante. ¡No puede ser! Diría Freezer furioso. ¡Se supone que estabas muerto! Vegeta, ¿cómo es que estás vivo? Diría Goku. Tu presencia es distinta. Es el cuerpo del androide que construyó Bulma. Whis se encargó de reubicar mi alma. Explicaría Vegeta. No creas que porque son dos de ustedes podrán ganarme tan fácilmente. Diría Freezer seriamente. Freezer elevaría su ki. Vegeta le daría una semilla del ermitaño a Goku y este se curaría al instante. ¿Qué demonios? Diría Freezer. Ahora sí, Diría Goku. es hora de acabar contigo. Goku y Vegeta elevarían su ki al máximo. Vegeta lograría transformarse en Super Saiyajin Blue como si nada. Oye, a mí me costó demasiado llegar a eso. Diría Goku. Yo acabo de morir, no estuve tanto tiempo ausente como tú. Diría Vegeta. Como sea. Diría Goku. Freezer azotaría su cola contra el suelo dejando una grieta. Si quieren pueden pelear con todo, pero no podrán contra mí. Diría Freezer. ¡No puede ser! ¡Ahora también está vivo Vegeta! Diría Babidi. Creo que no son los únicos que puedan reubicar almas desde el más allá. Diría Magnus. Magnus, no creas que dejaré que te salgas con la tuya. Diría Vegeta. Luego de eliminar a Freezer encontraré la manera de anular tu existencia. Magnus comenzaría a alejarse. Oye, ¿a dónde vas? Diría Babidi. Es una pérdida de tiempo quedarme aquí. Diría Magnus. Hazme el favor de quedarte. Quizás tengas que darle una mano a Freezer. ¿Qué? No puedes estar hablando en serio. Diría Babidi. Magnus desaparecería de allí. Goku y Vegeta se lanzarían con todo hacia Freezer. Comenzarían a atacarlo entre ambos. Al ser dos, Freezer no tendría la misma ventaja que antes. Poco a poco irían logrando combatirlo. Freezer recibiría varios ataques por parte de ambos. En un momento, Goku y Vegeta llegarían a Freezer con una fuerte patada en su pecho. El emperador del mal retrocedería varios metros sintiendo un fuerte dolor en su pecho. Maldición, estos dos pelean de una manera tan sincronizada que se me hace difícil contener la guardia. Pensaría Freezer. Luego Goku lanzaría una lluvia de bolas de ki hacia Freezer. El emperador del mal se elevaría a lo alto del cielo, pero Vegeta lo esperaba para darle un golpe martillo. Freezer no podría reaccionar a tiempo, caería al suelo a gran velocidad, pero antes de impactar lograría detener su impulso, aunque al momento de hacerlo vería a Goku frente a él. ¡Ah! Gritaría Goku al lanzar un gran ataque de ki a corta distancia. Freezer saldría despedido lejos. Tenía importantes quemaduras en todo su cuerpo. Ya es suficiente. Pelearé en serio con ustedes. Diría Freezer. Freezer usaría su modo Golden, desatando todo su poder. Vegeta, aunque no tengamos tanto poder como él, tenemos mucha mejor resistencia. Diría Goku. Eso lo sé, puedo sentirlo en este nuevo cuerpo de androide. Diría Vegeta. Goku y Vegeta forzarían su ki al máximo. Se lanzarían con todo hacia Freezer.
Entre los tres comenzarían a intercambiar golpes a gran velocidad, demostrando que era una pelea mucho más reñida de lo que se esperaba. Poco a poco la situación se iría poniendo más tensa, mientras la seguridad de la Tierra se batía a la suerte. ¡Vamos! ¡No puede ser que demore tanto en vencerlos!, diría Babidi fuera de sí. Bulma, Piccolo y Dende lo veían todo desde el báculo de Whis, además de que Bills también estaba presente. Señor Bills, ¿no puede ayudar en la pelea? Diría Bulma. Después de todo, fue un dios de la destrucción en el pasado. No es mi responsabilidad. Además, estoy retirado. He hecho demasiado dándole una mano a Goku para recuperar su estado anterior. Diría Bills. También tiene que tener en cuenta que el señor Bills se quedó muy atrás en cuanto a nivel de poder. Diría Whis. ¡Oye! Diría Bills furioso. Lo siento, pero es la verdad. Diría Whis. Aún así, ¿no deberían de investigar a ese tal Magnus? No puede ser que una persona exista en más de un cuerpo y no pueda morir nunca. Diría Bulma. Pues aún no hemos encontrado pista alguna, por lo que no tenemos referencia alguna para investigar. Diría Whis. Goku y Vegeta seguían en combate contra Freezer. Intercambiarían una serie de combinaciones de ataques nunca antes vista. Poco a poco, Freezer iría teniendo problemas. Por más que su poder estuviese nivelado con ambos Saiyajins, el costo de energía de la forma Golden era desgastante. En cambio, Goku y Vegeta lo manejaban mucho mejor por ser androides creados por la eficiente tecnología de Bulma. En un momento, Freezer se pondría realmente furioso y lanzaría un gran rayo de ki hacia nuestros amigos. Goku y Vegeta responderían con un Kamehameha y un resplandor final. Ambos ataques se fusionarían entre sí para chocar contra el ataque de Freezer. Se generaría un gran duelo de poderes mientras los tres usaban toda su energía. ¡Vamos, Vegeta! ¡Tenemos que darlo todo en este ataque!, diría Goku. ¡Cierra la boca, insecto!, diría Vegeta. En un momento, Freezer comenzaría a sentirse mucho más débil. Perdería su forma Golden y el ataque de sus rivales iría cobrando mucha más ventaja. ¡No puede ser!, diría Freezer aterrado. Freezer recibiría el ataque directamente, recibiendo una gran cantidad de daño tras una fuerte explosión. Luego de ello, Freezer quedaría de rodillas con su cuerpo liberando humo. ¡Lo logramos, Vegeta! ¡Es solo rematarlo!, diría Goku. ¡Ja! Te dije que no sería tan difícil, diría Vegeta. Freezer se resistía a ser derrotado, pero aún así le costaba mantenerse en pie. Trataría de levantarse, pero caería de nuevo de rodillas. No puede ser. No llevo casi nada de estar vivo, diría Freezer. ¡Freezer! Escucharía a Freezer la voz de Babidi en su cabeza. ¿Qué demonios?, diría Freezer desconcertado. ¡Solo déjate llevar! ¡Yo me encargaré de aumentar tu poder!, diría Babidi. Freezer experimentaría un fuerte dolor de cabeza. Gritaría desesperado. Se movía de lado a lado mientras se sujetaba la cabeza. ¿Qué demonios sucede?, diría Vegeta. De pronto Freezer explotaría su ki al máximo, expulsando a Goku y Vegeta. Luego, vemos a Freezer de nuevo en su forma Golden, pero además tenía una M marcada en su frente. Freezer observaría sus manos. Lograría el gran poder que fluía a través de su cuerpo. ¡Ese desgraciado de Babidi lo fortaleció!, diría Vegeta furioso. Vegeta lanzaría un ataque de ki hacia Babidi, pero Freezer llegaría en un instante bloqueando el ataque. No importa lo que hagan, no podrán derrotar a este nuevo y mejorado Freezer, diría Babidi. ¡Ese desgraciado lo arruinó todo!, diría Bills furioso. Creo que fue un error descuidar a Babidi. Si lo hubiesen derrotado a tiempo, esto no habría pasado, diría Whis. Vegeta, tenemos que tener cuidado. Freezer está liberando una gran cantidad de energía, diría Goku. Gracias por la noticia, nunca me habría dado cuenta, diría Vegeta. Goku y Vegeta se lanzarían con todo hacia Freezer, pero al llegar a él, el emperador del mal respondería un ataque en cada uno que lo lanzaría lejos. Ahora, acabaré con ustedes, gritaría Freezer descontrolado. La situación era cada vez más compleja. Freezer tenía un poder colosal del que Goku y Vegeta no estaban seguros de poder contener. Babidi había aumentado considerablemente sus poderes gracias a ese fuerte control mental. Vegeta, tenemos que buscar la manera de fusionarnos, diría Goku. ¡Estás loco! Ahora somos androides, diría Vegeta. No creo que podamos hacerlo. Si no lo intentamos, no tendremos oportunidad alguna, diría Goku. Freezer llegaría a Goku y Vegeta, los sujetaría del rostro a cada uno. Saldría volando lejos y los haría chocar contra el suelo. La fuerza de Freezer era algo excepcional. No había manera de liberarse de él. Luego Freezer desde sus manos explotaría su ki causándoles un gran daño. Freezer tomaría distancia esperando que Goku y Vegeta se pusieran en guardia de nuevo. Vamos, no me digan que no tienen energía para pelear, diría Freezer. Ahora les demostraré de lo que es capaz el gran Freezer. Freezer castigaría cruelmente a Goku y Vegeta. Ambos querían fusionarse, pero no tenían manera de ganar tiempo. Cada vez que tomaban distancia, Freezer los alcanzaba de
nuevo y los atacaba. Vegeta llegaría a Freezer con un golpe de puño sobre su rostro, pero ni siquiera lo movería. Eres muy débil. Diría Freezer. Freezer de un simple golpe derribaría a Vegeta. Luego Goku llegaría con una patada hacia Freezer, pero no le haría el más mínimo daño. Freezer lo sujetaría del tobillo, lo apretaría con fuerza causándole daño, daría varias vueltas sobre sí mismo y lo lanzaría lejos. Goku y Vegeta no podían seguir peleando por mucho tiempo. Puedo creerlo. Ni siquiera nos da tiempo a huir. Diría Goku. Goku tomaría a Vegeta del hombro, llevaría los dedos a su frente, pero aún así Freezer llegaría a gran velocidad hacia ellos y con un estallido de ki a corta distancia los lanzaría lejos. No crean que los dejaré escapar tan fácilmente. Diría Freezer. Babidi disfrutaba de la manera en que Freezer humillaba a Goku y Vegeta. ¡Esto es fantástico! Con Freezer bajo mi control nadie podrá vencerme. Diría Babidi. Incluso podría declararle la guerra a Magnus y ser yo quien gobierne. De pronto Bills aparecería detrás de Babidi. Lo tomaría del hombro llamando su atención. Babidi se giraría realmente aterrado. Oye, ¿qué haces aquí? Diría Babidi aterrado. Desaparece. Diría Bills. Bills desaparecería con energía de Hakai a Babidi. ¿Y eso que dijo que no podía usar más energía de Hakai? Diría Whis, quien estaba con él. Eso no fue energía de Hakai. Diría Bills, aunque sabía que eso no era cierto. Luego Bills se colocaría frente a Goku y Vegeta. Bills, ¿qué es lo que haces aquí? Diría Goku. Deja de hablar y escapa antes de que sea tarde. Diría Bills. Bills estiraría los brazos a los lados cubriendo a Goku y Vegeta. Bills, te mataré. Diría Freezer enceguecido con él. Bills se lanzaría con todo hacia Freezer. Lo atacaría con una lluvia de golpes de puño a gran velocidad, pero no lograría resultado alguno. Freezer de un simple ataque en su estómago lo dejaría fuera de combate. ¡Maldito idiota! No sabes todo lo que te odié. Diría Freezer. Freezer detonaría un rayo de ki a corta distancia. El ataque causaría una gran herida en Bills, saliendo el rayo de ki por la espalda. Bills pondría los ojos en blanco y caería muerto al suelo, pero Freezer notaría un gran haz de luz detrás de él. Al girar, vería a Goku y Vegeta que acababan de terminar de fusionarse. Aparecería Gogeta. ¡Freezer, se acabó! Diría Gogeta. No me importa lo que digas. Te mataré de todas maneras. Diría Freezer furioso. Freezer se lanzaría con todo hacia Gogeta. Llegaría con un fuerte golpe de puño, pero aún así, Gogeta sujetaría el ataque de Freezer como si nada. ¡No es cierto! Diría Freezer aterrado. ¡Se acabó! Volverás al infierno de donde perteneces. Gogeta apoyaría su mano en el pecho de Freezer con un gran ataque de ki, lo desintegraría por completo. Vaya, la diferencia de poder resultó ser mucho más grande de lo que pensaba. Diría Whis. Freezer había desaparecido por completo. Su alma volvería a regresar al infierno. Por otro lado, Gogeta iría hacia el cuerpo de Bills. Lo has hecho muy bien. Diría Gogeta. Al final, sacrificó su vida para que ustedes lograran la fusión. Indirectamente se convirtió en un héroe. Diría Whis. Le daremos un entierro como corresponde. ¡Nada de eso! Diría Bills al abrir los ojos. ¡Estás vivo! Más o menos. Diría Bills. Por favor, tiene una aureola en su cabeza. Diría Whis. ¡Es cierto! Emma Osama me otorgó un día. Fue un premio por mi acto heroico. Diría Bills. Deja de ser heroico cuando lo dice. Diría Whis algo de mal humor. Nuestros amigos regresarían a la Corporación Cápsula con la victoria, aunque aún faltaba averiguar la naturaleza de Magnus. No puedo creerlo, lo lograron. Diría Bulma feliz. Ahora solo queda buscar a Magnus. Bulma vería la aureola de Bills. Oh, cuánto lo siento. ¿Quiere que le haga un cuerpo de androide? Diría Bulma. ¡Nada de eso! Sería un insulto a mi persona aceptar algo como eso. Diría Bills. Además, mi sacrificio no sería tan heroico si se pudiese ser revivido. Por favor. Diría Whis molesto. Whis agitaría su báculo reviviendo a Bills. ¿Qué? Diría Bills sorprendido. Así se dijo de esa tontería de que es un héroe. Diría Whis. Señor Bills, lo felicito, está vivo. Diría Bulma alegre. Genial, te lo mereces. Diría Gogeta. Oye, Bulma, se supone que la fusión dura 30 minutos, pero sigue en pie. Oh, quizás porque ambos tienen el cuerpo de un androide. Diría Bulma. Solo eso podría explicarlo. Whis con su báculo analizaría el cuerpo de Gogeta. Sí, de verdad parece que sus cuerpos se fusionaron para siempre. Diría Bulma. Bueno, supongo que será lo mejor. Lo que sí es cierto es que el señor Gogeta deberá de convertirse en dios de la destrucción, ya que ahora Vegeta pertenece a él. Diría Whis. Cierto, supongo que no tengo opción. Diría Gogeta. De todas formas, ahora lo importante es encontrar a Magnus y averiguar cómo hace eso de poder sobrevivir en varios cuerpos. Whis comenzaría a buscar a Magnus por todo el universo 7. Lo hacía usando su báculo, pero no parecía ser una tarea fácil. Esto va a ser más complicado de lo que pensaba. Diría Whis. No
No encuentro rastro de él por ninguna parte. Bills, se supone que Magnus era compañero tuyo de entrenamiento. ¿Qué sabes de él? Diría Gogeta. Magnus tiene dos cualidades muy fuertes en él. Diría Bills. Una es que es alguien sumamente orgulloso y soberbio. Haría cualquier cosa por tener poder. La otra es que posee una paciencia realmente extraordinaria. Es capaz de observar algo por 1000 años si es por venganza de alguien o lograr un propósito. No creo que esa información nos ayude mucho. Diría Gogeta. Por algo Magnus no se convirtió en dios de la destrucción. De haberlo hecho, incluso hubiese planeado derrocar a Zenosama. Diría Whis. Nunca nadie podría hacer algo como eso. Diría Gogeta. No lo sabemos, pero intentarlo podría significar la desaparición del universo 100. Por ello tienen que buscarlo cuanto antes y detenerlo. Diría Bills. Si sigue reviviendo villanos, estaremos en peligro. Diría Gogeta. No hay problema. De todas formas, aunque reviva a Freezer una y otra vez, no contará con Babidi para que fortalezca a Freezer con su control mental. Diría Gogeta. Si pudieran al menos conseguirme una muestra de él, podría intentar hacer algo para averiguar cómo sigue vivo a pesar de que su cuerpo muera. Diría Bulma. ¡Lo encontré! Diría Whis. Eso creo. Al menos una de sus versiones. ¿En dónde está? Diría Gogeta. Muy lejos. Diría Whis. Gogeta trataría de encontrar su ki al llevar los dedos a su frente, pero no sería fácil. ¡Demonios, no puedo detectarlo! Diría Gogeta. Tendré que llevarlo. Será difícil que lo detecte porque está en la otra punta del universo 7. Diría Whis. Whis y Gogeta emprenderían viaje directo a la ubicación de Magnus, pero Whis detectaría algo extraño. ¡Oh, por Dios! Diría Whis. ¿Qué sucede? Diría Gogeta. Hay otro Magnus muy cerca de aquí. Diría Whis. Y otro. Y otro. No puede ser. Está apareciendo por todos lados. Diría Gogeta. ¿Qué quiere hacer? Diría Whis. Llévame con el más cercano. Diría Gogeta. Los mataré uno a uno, aunque sea necesario. Momentos más tarde, Whis y Gogeta llegarían a un extraño planeta donde encontrarían a Magnus con un curioso laboratorio. Vaya, con que al fin llegaron. Diría Magnus. No importa que vivas en varios cuerpos a la vez, te mataré en cada uno de ellos si es necesario. Diría Gogeta. Deja de revivir a los villanos si no quieres pasar un mal rato. Gogeta llegaría a Magnus, lo desaparecería con un ataque de ki. Ahora investiguemos este lugar. Diría Gogeta. Supongo que podría saber cómo se compone un laboratorio. Diría Whis. No. Diría Gogeta entre risas. Solo queda destruirlo. Gogeta destruiría por completo el laboratorio. Luego irían a la próxima ubicación. Encontrarían a Magnus en el otro laboratorio similar al primero. Magnus, ¿quieres seguir así, muriendo una y otra vez? Diría Gogeta. ¿Acaso crees que eso me afecta? Diría Magnus. Puedes matarme una y otra vez. Eso no importa. Genero más cuerpos de lo que me matas. Así que me seguiré expandiendo por todo el universo. Ni siquiera tu estúpida teletransportación será suficiente. Otro Magnus aparecería. Eran 2 en total. Todo lo que ve uno lo ve el otro. Porque somos la misma persona operando con el mismo cuerpo. Diría Magnus. Vaya, eso suena interesante. Diría Gogeta. Gogeta llegaría a otro de los Magnus y lo desintegraría con un ataque de ki. Aún así, el otro se veía como si nada. Vamos, sigue matándome, pero un día te cansarás y lo dejarás de hacer. Diría Magnus. Gogeta sujetaría del cuello a Magnus. Lo apretaría con fuerza. Entonces, no necesito matarte, solo torturarte. Diría Gogeta. Gogeta lo apretaba con fuerza. Magnus no podía soltarse. Entonces, Gogeta atacaría el hombro de Magnus con un ataque de ki dejándole una gran herida. Eso no es suficiente para matarme. Diría Magnus. Dije que no necesito matarte. Diría Gogeta. Gogeta tocaría la herida de Magnus provocándole gran dolor. Si todos sus cuerpos ven y sienten lo mismo, significa que todos experimentan dolor. Diría Whis. ¡Demonios! ¡Estás demente! Diría Magnus fuera de sí. Oh, puede ser. Diría Gogeta. Pero te haré sufrir por la eternidad si es necesario. Idiota, ¿crees que no contaba con eso? Diría Magnus. Magnus chasquearía los dedos. Varias versiones de Freezer aparecerían. Tiene que ser una broma. Diría Gogeta. Uno de los tantos Freezers lanzaría un rayo de ki hacia la cabeza de Magnus. Lo mataría en el acto. Oye, estaba hablando con él. Diría Gogeta. Creo que ese será el menor de los problemas. Diría Whis. Solo observe. Más de 20 Freezer estaban rodeando a Gogeta. Cada uno de ellos se transformaría en Golden Freezer. Además de que todos ellos tenían la marca de la M de Babidi. Entre todos los Freezers, Magnus se mostraría. Imagino que no tendrás problema en seguir matando a un Freezer una y otra vez. Diría Magnus. Por cierto, tengo que irme. Tengo otros cuerpos en los que trabajar. Magnus se cortaría la cabeza a sí mismo para evitar ser torturado. Luego Gogeta se transformaría en Super Saiyajin Blue, listo para luchar.
¿Qué es lo que pasará ahora que Freezer está replicando al igual que Magnus? ¿Será Gogeta que encontrará la manera de vencer a sus rivales de manera definitiva? Y aún más importante, ¿Gogeta logrará salvar el Universo 7? Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Y bueno amigos, espero que les haya gustado la película recopilación. Recuerden que si quieren ver más partes, otras películas y más recopilaciones, este video tiene que llegar a los 8000 likes, muchos comentarios y suscríbanse para más teorías. Nos vemos en la siguiente parte.